Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un episodio muy especial de Club 113, vuestro podcast favorito y el mío también. ¿Cómo estáis? A mi izquierda. Ojalá el tuyo fuera el, no sé. No ha llegado aún. No está aquí aún. Va a Aquí llegar. tenemos a Black Alien. Va a llegar en unos minutos. Cabrón, ha llegado. Últimamente tenemos mala suerte, tío. Qué La peña felicidad. llega justísima, tío. Pero sería increíble que Black Alien fuese Invisible Alien. Molaría que fuera una parte, 60%. Volaría- Ahora habla. Buah, nah, me explotaría la cabeza. Pues que habla alguien de realización con un micro ahí. Que O corre, tío. rolear, que la estamos entrevistando. Se mueve el micro, es así, automático. Y Si se se pone muere, a- yo me muero. Bueno. ¿Cómo estás, Worley? Qué ¿Qué puta tal? locura. Muy bien, la verdad. Creo que el podcast de hoy va a ser la hostia. Me queda mucha curiosidad. Porque la verdad, yo sé que Neil hizo ya un vídeo con él y todo el rollo. No lo he visto y no sé nada de él. Más de la información que hemos Os podido va a dar, pero- sorprender, Os va a sorprender. En varios aspectos. Sobre todo. No, Gabriel es muy grande, es muy alto. Ya me ha contado que mide rollo y 1,90, mucha ¿no? gente- ¿Eh? Que mide rollo 1,90, ¿no? Sí, alto. Rollo es un militar, bro. Rollo es. Da miedo. ¿Podría, Miedo de lo ¿podría grande matarnos que a es. los tres? No lo sé. A los tres. Si se atreva, hijo puta. Tiene menos dedos ahora, en plan. No por decir A ver, nada tiene raro, pero dos menos. que es una gran desventaja, es no sé, un porcentaje alto. Bueno, crees? depende. Si te quitas todos los dedos, a lo mejor sería un pro, ¿no? En plan, un extra. No puedes coger armas. Un no puedes extra coger nada. terrestre. Cabrón, qué arma, está hablando de puño limpio. No puedes ni coger una piedra. Que Pero no hay- no- sigue haciendo. Ah, si le quitaras todos los dedos, Claro. dices. Vale, está aquí en 10 En minutos. 10 minutos. Es que lo que, Así ha sido gracioso es que estaba aquí yo antes del programa, estábamos hablando con él, ¿no? Desde producción y tal, y bueno, le ha subido a Twitter, le dice, hola, tal, estoy en Toledo, rollo, 1 hora y media antes de que empezase. Y digo, no me lo puedo creer, en Toledo este cabronazo. Y dice, ¿cuál es la dirección del sitio? Avenida Club 113, ¿no? Ojalá. Pero, y De entonces- hecho, me jode que no se llame así, en plan, que no hay una calle. Tío. ¿Existe una calle así? igual sí. Club 113. No sé yo, Tío, los otros 112 clubs, ¿dónde coño están? Tío, no lo puedo creer. No ha hecho esa puta broma en directo y he dicho, qué broma de mierda. Va a ir de A mí me hizo mucha gracia, brother, tío. Vale, lo que estaba diciendo, os va a sorprender porque mucha gente. Yo cuando le entrevisté dije, hostia, mola hablar con él, bro, ¿sabes? Razona, tío, te explica bien las cosas, filosofea, ¿sabes? Tenemos muchas preguntas para él, pero por primera vez os vamos a leer. Tenemos aquí el chat enfrente. Chavales, ponednos qué pregunta no nos puede faltar. Yo creo que, joder, somos aquí 10 personas pensando preguntas. Tenemos un poco todo cubierto, pero ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algo que pueda aportar? Joder, nunca más preguntes. ¿Cuánto le mide, de verdad? ¿Qué puta pregunta de mierda es esa? ¿Pero tienes un fetiche con la polla de un alien? ¿Quién ha sido? ¿Cómo se llamaba el tío? No sé, pero subió una foto a Instagram hace un tiempo de que quería dividirse en dos el miembro. Pero se puede. Vamos a preguntarle. Yo Claro, creo claro. que sí. Es una si buena coges un pregunta. cuchillo y lo divides en dos. Pero no porque se cicatrizará o hará algo, ¿sabes? La cosa es para mear, chungo, ¿no, tío? Doble chorro. A mí me pasó una vez. No, Curioso. doble chorro no, porque ¿cómo se llama? El conducto. El conducto por el que... Clítoris. Eso. Solo hay uno. En plan, si divides eso, sería dejarlo a un lado y luego hacer el otro carril. Pero como la división de Fast and Furious. Well, I see you again. Bueno, me daría de rollo que ya acabara meando por la rodilla o algo así, ¿sabes? No, que se pusiese ventajas, perks, ¿sabes? En plan, te puedes poner, yo que sé, prestigitación o algo. O sea, puedes hacer, ponerte como chetándote. No os he hecho gracia porque no habéis No, jugado no nunca al Call entendió of Duty. absolutamente nada. Nada. Cuando no, vas a jugar al Call of Duty. De hecho, me hizo mucha gracia el anterior podcast con Dudu, que hubo una persona que hablaba más en inglés que tú. En ese podcast tú no dijiste ni una palabra en inglés, ¿te has fijado? El único. El único podcast que no dijo nada en inglés. Cuando yo El digo algo en puto pesado. inglés, es un subnormal. Cuando lo dice el Dudu, mi tigre. Mi tigre, A ver. My G. Oye, se ha expandido bastante el meme de mi tigre, ¿eh? De mi tigre, My G y siendo real. Es que es muy buena, es muy random. Ahora lo tengo normalizado, pero en principio pensé, ¿por qué tigre? En plan, ¿por qué? No león, no. No, viene de tigre, que es Claro. dominicano. En plan, mi tigre, ¿sabes? Ah. Y yo creo que lo ha En realidad, los externalizado. tigres son los ladrones. No son como los, en plan, como un poco gangsters, ¿no? Un tigre. No sé, yo cuando fuimos a Punta Cana, Paldesaria, había un vigilante en la playa. Que nos dijo, y- cuidado que roban. Cuidado que roban. Y Alex dijo,
Los tigres, ¿no? Que están por ahí, por la playa. Y dice, sí, ¿cómo sabe? Los Pero porque es un tigres. poco- A los ladrones le llaman los tigres. Pero es un gángster, es un poco maleante, es un Ah, poco puede de ser. bichote, ¿sabes? Es un poco este flow. ¿Qué pasa? ¿De qué te has reído? No, nada. Me ha acojonado, tío. No, la cosa es muy interna mía. Oye, por cierto, tenemos que agradecer el anterior podcast, que ha sido la polla. En Lo he plan- visto hoy, 600.000 en 6 días. No, con 2 cojones, Una cosa, pero una locura, ¿eh? Porque al final es un puto Barbaridad. podcast de 1 hora y media, escuchando a Giorgio. Tiene mérito. Tiene mérito y cojones, la verdad. Tiene bastante mérito. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Porque... Tío, estoy nervioso, la verdad. En plan... Yo cuando fui a Montpellier, a Francia, a buscarle para entrevistarle, ahí yo sí que estaba nervioso ahí, brother. No sabía. De hecho, una hora antes, cuando estaba comiendo por ahí, me lo crucé y no me atreví a decirle... "Bro, Una soy yo, polla". Soy yo. No me atreví, bro. Lo vi andando con su chavala por ahí y no me atreví a... Sí, hay muchas preguntas, tío. Hay muchas preguntas. De hecho, cuando empezamos el podcast, hicimos como una lista de gente que sería un win traerles al podcast y una de ellas era Black Alien. Sí, otra Barack Obama. Y otra Zapatero y otra, en plan, David Bisbal. David Bisbal, ¿no? Queríamos. David Val debe ser posible. Sí. Bastante posible. Yo creo... ¿Sabéis cómo podríamos igual conseguir a David Sí, Bisbal? raptamos a su familia, Puse... fotito, Sí, es lo que iba a decir. fotito y decimos... Club ¿Dónde 113. están? Club 1, aquí. Aquí, la familia así, plantada en este sofá detrás del sofá. y el logo de fondo. Ese logo que realmente podría dar un puto mal rollo. Ese logo, ¿te acuerdas por la noche? En plan, eso existe en modo... Bro, monigote. tenemos que hacer un episodio nocturno, en plan flow de miedo con alguien. Muy gente con Halloween, bro, en octubre. Pero en plan full, streameado a las 4 de la mañana. Bro, hacemos una Ouija en directo. Tío, no, me da mucho miedo, lo siento. No quiero estas mierdas, tío. Ouija y tal. Me jode. Tío, ¿sabéis a quién podríamos traer especial Halloween y hablar de temas de... No sé, ¿cuál es la palabra, tío? ¿Navidad? No, ¿qué dices? Yo qué sé, no sé Navidad, palabra, bro. Dice, no sé Tío, cuál es la palabra. de Ouija, todo esto, miedo, místicos. Sí. Queroro, bro, que sabe muchísimo de estos De Fall temas Guys. y de eso. Y además hoy ha salido los Fall Guys Free. Free. ¿Lo habéis visto? Sí, para todas las plataformas. Parece una promoción esto. Sí, la palabra plataforma suena a Iker que te están Jiménez, pagando. bro, sería la polla. Nos dijo que no, creo. Hijo de ¿No dijo puta. nada? ¿Qué suena? Creo que nos dijo que no, Cuando estemos en el top y nos pregunte, le diremos que sí, la verdad. Por Sería la cierto, polla. también, martes que viene, hay un invitado muy tocho. No quiero meter hype, en plan, ser el típico de, no, martes que viene. Yo dije, Tío, pero lo estamos haciendo todos los... Ya, pero en plan, martes que martes, viene bro. hay un tío muy tocho que viene aquí y va a molar bastante también. Yo Solo no he digo dicho eso. quién es, pero he dicho de qué ámbito es. ¿Y qué has dicho? Pues de qué ámbito va a ser gilipollas. Es que no sé decir aquí o no. Hombre, ahora ya. Ahora ya lo tienes que decir. Ah, pues de fútbol. Vale. De furbo. De fútbol. Ok. Voy a tirar una cosa, no tiene nada que ver, A ver. pero es una cosa que ha salido hoy, estábamos comiendo. Fall Guys Free. Y ya ha salido hoy, no, ha salido hoy. ¿No creéis, es un poco random, ¿no creéis que que molaría que cada país, por ejemplo de la Unión Europea, tuviese la obligación de crear una ciudad y como que empezar a testear cosas ahí? Tipo, en plan, coges y dices, un terreno en Ciudad La Mancha, yo qué sé, Ciudad Ciudad La Real, Mancha. Ciudad La Mancha. Ciudad de la Mancha, bro. Ahora me mola el nombre en realidad, ¿eh? Ciudad La Mancha. me Bro, gusta. lo llamas Ciudad La Mancha la ciudad y lo pones ahí en medio de Castilla-La Mancha, en plan, en estos sitios que no hay nada, ¿sabes? Pero, Y empiezas a crear una ciudad, en plan, con lo que sé, la visión que tenemos ahora mismo de la humanidad, en plan, y puedes testear cosas. En plan, la ciudad para testear cosas innovadoras que no testarías en otro sitio. Pues Tipo, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Lo digo yo. Es una pedazo de mierda de No, idea. es un una pedazo de bro. mierda de idea. porque es una mierda. Primero de No, todo. no, en Una coño, te lo digo en mierda serio. gigante. Te lo digo en serio. Ya lo harán, imagínate. pero no tienen que hacerlo en una ciudad. Ya lo harán en un laboratorio. ¿Cómo vas a crear una ciudad en un laboratorio, bro? Ah, pero tú quieres probar ciudades. Bro, por ejemplo, Emiratos Árabes tienen como proyectos de ciudades súper futuristas, ecológicas, sostenibles, con cero impuestos, en plan, como cosas súper innovadoras, ¿no? Entonces dices que cada país tenga la obligación de desarrollar su propia ciudad con experimentos. Y, por ejemplo, experimentan ahí jornada de 4 días laborables a la semana. Ponen, yo que sé, que sea 100% ecológica, porque realmente las ciudades donde vivimos a día de hoy están como basadas en cómo se empezaron a construir hace miles de Sí, sí, años. sí. Entonces, si de repente empiezas una ciudad, ¿cómo si una ciudad empezara de cero ahora? No, sigue, es que tenía que el chat es raro, porque te estoy escuchando. Yo Se ha suscrito Reggie, tío. Se ha suscrito Reguilón. Ahora mismo, y que lo acabo de No te ver, quería cortar, tío. es que tú hablas, veo el chat y claro, ¿qué hago? No me río. No mires el chat. No mires el Ya, chat. pero es que lo tengo de antes. ¿No os parece que es buena idea? Pregunto, ¿eh? A ver, Y se pueden ahora. testear cosas, tío. Ahora que te has explicado un poco mejor. No. Claro. No, a ver, tiene algo de sentido, pero es que no puedes comparar Emiratos Árabes que cagan dinero con aquí España que qué. Con Ciudad de la ¿Tú Mancha. te crees que ahora mismo van a invertir X dinero
Deberían, por ley, obligatorio. Por ley obligatoria. En plan- Tío, lo de jornada que has dicho de 4 días se estaba Se está implantando pensando, en ¿no? algunos sitios, tío. Pero eso puede llegar a ser real. Yo creo que Pero tiene sentido. En, plan, hasta- en nuestra mente siempre es findes libres. Porque sí, en plan. Pero antes no había fin de Pero a lo libres. mejor, a lo mejor en un futuro es martes y viernes. En plan, me he inventado, pero que. O sea, al final, el principio de eso es que mejora la productividad y mejora, en plan, todo porque tienes más tiempo libre, tienes más tiempo para tu familia, tienes más tiempo para hacer todo. Y en general, eso. Yo creo que no en todos los sectores se puede implementar, pero en algunos sí puede llegar a tener sentido. O sea, casi todos los estudios que han sacado de eso es como rollo que rinde más la gente, están más Sí. felices, obviamente, y demás. Hombre, un día libre más. Ya. Pero entre semana o añadir el... Se crea un día más. ¿Te imaginas? Jugar la polla y jodemos ya todo el calendario. A chuparla. Yo pensaba Joder. que ibas a preguntar otra cosa cuando has empezado por. En todos los países, ¿no creéis que debería haber? Y pensaba que ibas a decir un club 113 originario de cada país. ¿Sabes? Aunque esta sea la sede y sea el original. Tío, una cosa, ¿qué cojones habéis fumado hoy, tío? ¿Cómo va a haber un podcast en cada país obligado? Que se llame Club 113 y que sean 3 chavales, bro. Hombre, ojalá, pero. Pero tenemos que patentarlo y rollo que trabajasen Claro, para y cobrar, nosotros. cobrar. Y Que me por- parece la polla, tío. Sería la. Club Pero eso 113 de realmente, Argentina. sabéis que eso es ¿sí? así, ¿no? En plan, por ejemplo, alguien crea un formato que es Gran Hermano y luego lo expande por países vendiéndoselo Sí, a la pero gente. cambian el nombre. ¿no? Big Brother, bro. Bueno, ya, pero cambian el nombre. Vale, pues Club 113 en alemán es, yo qué sé. Sí, Club, que ya, cambien ya. los números, ¿sabes? Es que club, no entiendo. Está dando ideas ahora. Habrá aquí algún francés. Lo que sí que pensamos el otro día, chat, es que en plan, si este podcast sigue para adelante y podemos seguir con este gran proyecto que es el del Black Alien, montar un día, yo que sé, tío, una discoteca, ¿sabes? Un club 113. Buah, sería la polla, ¿eh? Sería la hostia, ¿verdad? Pero. ¿Tú qué pasa? No te gusta ni una puta idea, solo quieres jugar al LoL, tío. Cualquier cosa que Tío, es dice un Gorgo pesado, o tío. Erdip. Dame, di algo, di No, algo. pero lo que hace sería la hostia, pero aún lo veo como lejano. Por eso me jode. Ojo, tenemos información. Información. Pero Se ha cuenta- abierto una ¿Me pueden puerta. ¿Me pueden poner? ¿Exclusiva? ¿El qué? Está entrando. No. Black Alien está en el edificio. No, creo, no. Y creo que está Sí, viniendo. sí, sí, It's dice que here. sí. ¿Estáis nerviosos del 1 al 10 cuánto? 4. Yo más. Ahora menos, pero antes más. Yo, Ahora- el día que le fui a entrevistar, estaba rollo 7 y medio. ¿Te fuiste 8, ¿eh? solo? No, con Villegas. Estaba 7 y medio, 8, ¿eh? Aquí está, ya tenemos por aquí al invitado. Qué Black guapo. Alien. Ahora pasaba por aquí. Me he puesto un poco nervioso, ¿verdad? Wendy se acaba de caer encima. Ya sé, Qué sí, guay, pero- qué guay, qué guay. Así feo. Señores, está ya. Ojalá podamos Chananana. poner música épica, tío, de Gref. Molaría, ¿eh? Molaría tener como típico de música y ya conocérnoslas. Y puedes decir, pista 8. Y que nos pongan música de tensión o música de algo. Sí. ¿Sabes? Ahí en directo. Molaría bastante. Wow. A ver la Qué entrada a la momento. piscina, ¿eh? Qué momento. Puede ser un gran momento esto. ¿Quiere entrar de una o...? Sí, de una. De una. Pues aquí. Aquí. Por aquí, en Aquí, medio. aquí, Tú bro. puedes pasar por delante de cualquier cámara. Señores, Sí. con No. todos vosotros. No vaya a Bueno, matarte. cuidado. Black Te Alien. ayudo si quieres. o- No te mates. Vámonos. ¿Qué tal, tío? Encantado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Importante en general. Hace mucho tiempo, tío. Muy contento de verte de nuevo. Importante que hables siempre cerca del El micrófono. micro. Porque El este micro es. O habla cerquita o se escucha poco. Ahí está. Pero ya. Lo puedes tocar bien, ahí cerquita y ya está. ¿Aquí también? Perfecto. Está perfecto. ¿Qué tal? ¿Vienes de Toledo? Sí. Sí, me fui a ver un amigo. Un amigo que tenéis ahí. Sí. Vale, es que nos han dicho que estaba en Toledo hace una hora y pico. Y hemos dicho, hostia, este no viene. Sí. Casi nos da un infarto, casi nos hemos puesto muy nerviosos cuando nos has dicho que estabas en Toledo. Digo, no va a llegar. Sí, lo siento. No, Tranqui, no, tranqui, no pasa viene nada. perfecto, viene perfecto. Realmente, o sea, vienes de Toledo ahora mismo, pero has pasado una gran temporada en México, ¿no? Sí, hace... Me fui 8 meses. ¿Has estado 8 meses ahí? Sí. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Por qué te apetecía conocer la cultura? Sí, me fui para hacer la operación de mi mano. Ah, la operación de la mano. Sí. Entonces me fui allá y me quedo en México. Pero, ¿y por qué esa operación tiene que ser sí o sí en México? ¿O te haces siempre las operaciones en México? Porque mi amigo vive en México. Vale. El que me hace eso. Entonces me fui a México. ¿Y te haces casi todas las operaciones con él? ¿O No. vas cambiando? Antes yo tenía mucho... otro artista, sí. Vale. Vale. ¿Y ya te has quedado en México una temporada porque te gustaba el país? Sí. Sí, me gusta. Yo vivo toda mi vida aquí, en Europa, entonces yo quiero cambiar un poquito de... Porque tú eres francés, ¿no? Sí, ¿De dónde? de Montpellier. Montpellier. Sí.
Has vivido también en Barcelona. Sí, Barcelona. ¿Y qué ¿Cuántos tal? años o cuánto tiempo has estado en Barcelona? Un año. Un año. Ah, vale, ha estado poco tiempo. Sí, un año y 3 meses algo. Pero hablas muy bien español para haber vivido un año. Sí, yo aprendí ¿Aprendiste en Barcelona o en ya sabías de Barcelona. antes? Sí, no, yo aprendí todo en Barcelona. Joder. ¿Y ahora no tienes un poco más de acento mexicano? ¿No te ha salido...? A huevo que sí. Claro que sí, güey. ¿Y qué- por México qué tal? ¿Qué es lo que más te ha gustado de México? Mm, La gente es simpática. sí, hay gente simpática, hay gente Sí, como en todos lados. como en todo lado. O sea, ¿tienes intención de volver ahora y estar una temporada más? ¿O Sí, sí, te sí. quedas ya por aquí? ¿Sí? Sí, un rato más a ver qué pasa. Muy bien, muy bien. Sí, sí me gusta una nueva cultura. Es muy diferente de aquí. Sí. ¿Sí? Sí, No he estado mucho. nunca. Entonces sí, es algo nuevo para mí, una nueva experiencia. ¿Cómo llevas el picante? Ah, yo no puedo, no. Yo no puedo comer picante. Porque con la lengua me molesta mucho. Pues en México, uf, Sí, comen bien picante, todo, todo. hasta algo dulce, Sí, hasta sí. el postre dulce está picante. yo la primera y la única vez que he ido a México volví con una diarrea tan grande. A ver, una cosa, tú tienes diarrea en cualquier parte a donde Sí, vayas. sí, sí. También es Él cierto. cada vez que viaja se pone malo siempre. Es súper Sí, es- súper frágil. Ah, de la comida. De la comida. También porque Neil nos llevó a comer tacos mexicanos por la calle y yo Es creo que verdad. había alguno ¿Ah, que que fue a México? Es verdad. Sí, fuimos a probar unos cuantos paraditas de Ah, ¿sí? comida rápida de esas. ¿El qué? ¿Mal? Y bueno, él se puso malo. Pero hay Ah, y de hecho comiste murciélago o araña. araña, probamos. Ah, sí, yo también. ¿Has probado la araña? Sí, ¿Taco de araña o la araña directamente? los dos. ¿Y qué te gustó? De verdad que no hay... Es como si tú comes unas papas, no hay sabor. Y a mí no me gustó mucho, ¿eh? No, no tiene mucho sabor. No, es algo... No sé, es... Insípido. Pero ¿es una araña chiquita Sí, o sí, araña, tarántula? hay grandes, sí, Tarántula. sí. Y es bueno. Nutricionalmente es bueno. Sí, Tiene proteína. Sí, 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 está bien, pero no hay... Es seca, con sal, no hay sabor de... Yo la probaría, ¿eh? Por curiosidad. te lo juro que cuando luego te pones a intentar probarla, No puedes. no puedes. A mí me dieron estos chupitos de, no me acuerdo qué era, como, ¿qué alcohol era? A probar. no, No me acuerdo, el típico mexicano y luego te ponían eso, como un saltamontes, te ponían chocolate y un saltamontes. Ah, sí, es verdad. Y hicimos como un sorteo a ver quién le tocaba probarlo y lo probé yo. Te juro que lo probé y me dijeron, sabe a grillo. Y yo en plan de, sabe a es grillo. que sabe a grillo, tío. Y nada, muy, muy, muy mal. Pero bueno, por lo demás, guay. México está Sí, muy pero chulo. ¿qué ciudades te fue? ¿En qué ciudades? Pues estuvimos en la parte menos mexicana de México, estuvimos en Tulum, en tal, y luego fuimos 10 días a Ciudad de Ah, México. Ciudad de México. Sí, sí, sí. Mm, Y Ciudad de México sí que la vimos más y estaba muy chula. sí, está bien loca. ¿Tú dónde estabas? Yo vivo en Guadalajara, Ah, pero me fui a muchas ciudades. Está viajando. Sí, en norte, a Tijuana, está al lado del Estados Unidos. sí, sí. Me fui a la Ciudad de México, me fui a todo Cancún, Tulum, toda esta parte. En muchas otras ciudades, sí. Yo te quería preguntar, un poco para la gente que entre ahora nueva al podcast o en general, que si puedes un poco presentarte o sobre todo, pues un poco la pregunta básica de por qué empezó tu proyecto, de quién eres, un poco tu edad, un poco para que la gente tenga el contexto y se pueda situar. Pues eso, pues has dicho que eres francés, que has Sí, vivido soy en de Barcelona, has Francia, vivido en México. tengo 34 años. Yo empecé mi proyecto hace 7 años detrás. Hace 7. Sí. Hace 7 años, pero hace 4 años yo empecé bien intenso. Claro, que ya aumentaste la intensidad. Sí, hace 4 años. Y yo empecé este proyecto porque es algo que me llama mucho la atención. Estoy fascinado, me fascina mucho todo el humano, el cuerpo, la vida fuera del mundo. Todo eso me llama mucho la atención. Y eso fue poco a poco. ¿Tú tenías ya la idea en tu mente? Sí, yo desde pequeño yo me pregunto muchas cosas sobre la vida. ¿Por qué somos así? No sé. Yo la vida para mí está misterioso. Mola. Está bien misterioso. Yo me pregunto por qué somos así, de dónde naciste el humano, por qué.
Todo eso me... Sí, lo tenías en tu cabeza, te daba vueltas. Sí, ¿Y qué fue? Es decir, tu idea de proyecto, porque al final es un proyecto que tiene un final. sí. Tiene, ¿no? Ahora mismo vas por un... ¿Por qué porcentaje vas ahora mismo? Yo soy Más o casi menos. la mitad. Casi la mitad. Claro, tenías esa imagen tuya de Eso, cómo quieres que sea, ese Sí. 100%, desde el principio. sí, Desde que empezaste con 27. sí. ¿Y en qué te inspira? ¿O qué te inspiró? ¿O qué imagen dijiste? Este es un poco mi proyecto. esto es Yo lo que me yo quiero... inspiro de un poco de todo, porque como nadie sabe Claro. qué hay fuera, Claro. a quién, qué es un extra, qué es, nadie Claro. sabe de todo eso. Pero hay muchas películas, hay mucho manga, hay mucho todo eso, entonces yo me, ¿Te inspiraste? yo me inspiraste un poco de todo, de eso. Eso es una creación también de mí. ¿Y tienes alguna, pues, o película, o serie, o manga, tienes alguna en concreto que te gustara más o que en Sí, principio... yo de pequeño yo estoy, me gusta mucho todo Dragon Ball Z, todo eso. Ya. Todo este personaje bien extrema, con una forma bien que no es humano, Sí. ¿entiendes? Y entonces tú ahora mismo ya has hecho público o tienes claro cómo te vas a ver en el 100%. ¿Cómo? ¿Tú has Cuan- enseñado cómo es esta No, versión no, final? no. Lo tienes en tu cabeza simplemente. Sí, lo tengo en mi cabeza. Y se va, se va a modificar, o sea, ha habido cambios en tu proyecto. Últimamente has hecho algunos cambios, algunas modificaciones. ¿Lo vas haciendo improvisado? Por ejemplo, la última modificación Sí. que hiciste. Yo tengo una imagen de base que yo tengo en mi cabeza, pero yo me gusta improvisar también. Sí. Yo me gusta poner algo más, porque yo pienso algo más, entonces yo lo hago directo. Entonces, es un proyecto que evoluciona siempre, siempre algo más que pone. Claro, yo me imagino, o sea, mucha gente es natural para el ser humano tener esta curiosidad de qué hay fuera, de preguntarse todas estas preguntas casi existenciales, ¿no? Pero de ahí a decir, hostia, voy a hacer el proyecto que tú estás haciendo con todo lo sacrificado que es, ¿qué barreras mentales has tenido que saltar o no te ha costado nada? Entiendo que al final, joder, eres único. Lo que haces tú no lo hace nadie. Sí, lo sé que no me va a, ¿cómo puedo decir? Este proyecto yo lo hago por mí. Yo sé que no me va a hacer toda la respuesta que yo tengo en mi cabeza. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Yo sé que nunca me voy a saber qué pasa. Ya. Entonces es algo que, sí, yo soy feliz. Me gusta hacer eso. Pero no me va a dar una respuesta. O sea, no lo haces en busca de una respuesta. Sí. Lo haces porque es una cosa que te gusta a ti Sí, y quieres y te gusta la claro. estética y es una cosa que quieres hacer. Pero cuando empiezas a modificar, porque no es lo mismo un tatuaje que empezar a hacer ya operaciones. Sí, sí, es algo más. ¿Esas barreras te costaron o te salieron naturalmente porque simplemente es algo que te gusta? No, No te costó nada. no, nada. No, yo lo hago naturalmente. 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 Sí. Y ¿Y la, por qué fue? Porque fue hace 7 años, has dicho. ¿Por qué no antes? Es decir, ¿qué hizo Chip o qué, Porque qué antes- pensamiento? Antes yo no tenía una maturidad para hacerlo, para afrontar la gente, para afrontar, para explicar todo a mi mamá, para todo eso. A 18 años, a 20 años, yo no tenía esta maturidad que yo tenía a los 27 años. Pero sí que sabías que querías hacerlo. Sí, sí, sí. Entonces yo esperaba, si a los 27 años yo tenía esta maturidad para empezar. Qué bueno, joder. Me parece una respuesta muy buena porque, claro, tú tenías claro que ibas a hacerlo, pero tenías que ver que tú estuvieras preparado mentalmente Sí. para decir, vale, ahora puedo empezar. Sí. Porque ¿qué es lo más duro a lo que te enfrentas? El más duro, ¿dónde? ¿En la vida? Sí, el hecho, tu proyecto, llevarlo a cabo, ¿qué es lo que más te cuesta? ¿O lo que más crees que es difícil de soportar? Mm, La gente, las personas que te juzgan. sí, porque es
una pelea de cada día. Claro. Porque cada día tú encuentras gente, Nueva. sí, que no entiende y que te busca, Que juzga, ¿no? sí, que juegan, que te buscan un poquito la... Las cosas que te critican, que... Sí, siempre hay problemas cada día, que hay gente que no... Pero yo imagino que, por ejemplo, ahora mismo, en el punto en el que estás, ya te dará totalmente igual, ¿no? Supongo. Ya habrás... Sí, me da igual, es así, Claro. es la vida, toda la gente no puede entender todo, no, es así. Como yo no entiendo mucho, yo no entiendo mucha gente, es así, él no me entiende, es así. Claro. ¿Y qué le dirías a toda esta gente que de primera vista, porque también al final cuando ves una cosa tan diferente al resto, lo primero que piensas es, este tío está mal, o este tío no sabe lo que está haciendo? ¿Qué? O sea, pero cuando te pones a hablar y cuando explicas tú las cosas, tiene todo el sentido, ¿no? Es decir, ¿tú qué le dirías a estas personas que piensan de primera? Sí, tú no "Estás puedes loco"? juzgar a una persona en solo una segunda. Tú no puedes, tú no sabes qué pasa en su cabeza, por qué hace eso. Necesitas hablar con una persona, a ver por qué, y después sí, tú puedes jugar. Pero no, tú no puedes... Tu respeto a la gente, no sé, es algo natural. Realmente parte de tu proyecto también involucra que haya un impacto sobre la sociedad, ¿no? Eso es algo que también ha estado en tu cabeza de lo que haces también es para transmitir a la gente, ¿no? Que no importa el físico, no sé cómo acabar de explicarlo, pero a ti te gusta crear ese impacto. Yo... es algo natural. ¿Entiendes? Porque yo hago todo eso en mi cuerpo, entonces naturalmente, yo necesito ser no sé, un chico normal, que trabajo, que tiene su familia, todo eso. Entonces sí, me gusta, me gusta, ¿cómo puedo explicarlo? Me gusta que la gente me ve como un chico normal, que trabajo, que tiene su familia, que tiene una amigo, novia, todo eso. Porque al final estoy normal, como todos somos. Claro, de hecho, ¿cómo más o menos sería un día a día tuyo? Porque no me había pensado hasta ahora que al final, pues tú pues, tienes pareja, creo, tienes amigos, haces vida normal, pero un día a día tuyo, ¿en qué gastas más tiempo? O ¿qué? ¿Cuál es tu rutina? Claro, ¿cuál es tu rutina de un día normal y corriente? Yo de verdad, ya normal, De cualquier persona, ¿no? Yo Eso. desayuno, me voy a trabajar si yo tengo trabajo, o me voy a hacer deporte, me voy a caminar, escuchar música, como toda la gente. ¿Tienes alguna rutina de cuidado de modificaciones? Sí, un poquito, sí. ¿Qué es lo que más tienes que cuidar y estar pendiente de implantes o dientes, lengua? ¿Hay algo importante? Yo me gusta, me gusta comer sano, me gusta, sí, para mí es importante, porque yo hago algo mal por mi cuerpo, entonces es un poco como un equilibrio. Yo me cuido el máximo que yo puedo para tener este equilibrio. Sí, la comida sana, me gusta. Y tú yo creo que eres uno de los casos más grandes de una persona que ha visto tú has visto un cambio grande en cómo te trataba la gente antes del proceso y después. ¿Tú has notado mucha diferencia? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te ha demostrado eso un poco de la vida o de la sociedad? De la discriminación. ¿Has sufrido mucha discriminación? Sí, sufrir no, porque no me da, yo no llore, no pasa nada, pero sí, yo veo siempre, mucho. Sí, Claro, miradas, comentarios, es el día a día, ¿no? sí, mirada mal, insulta, en el metro, restaurante, gente que cambia de Ya ves. silla De acera. para no
ser al frente de mí, todo eso, es algo pequeño que yo veo. Claro. Sí. Pero al mismo tiempo también he visto que tienes mucha gente también que te apoya, ¿no? Sí, que, claro, que sigue sí. tu proyecto, Sí, que, total. que está contigo y Sí. que claro que también a ellos les hace mucha ilusión, ¿no? Como que llegues al final. Cuando tú tienes como una fecha en tu cabeza más o menos, rollo, pues en 2029 creo que habré llegado al 100%. ¿Tienes alguna fecha en concreto o vas fluyendo? Sí, me voy y fluyendo. Vas fluyendo, Sí, sobre la marcha. sí. ¿Y también te pasa con algún tipo de tratamiento o operación que no tengas en mente y de repente lo veas o lo pienses y digas, hostia, esto me gusta, esto creo que encaja bien en el proyecto y lo metes? ¿O lo tienes como más cerrado? ¿Tienes el proyecto claro, como digamos una obra de arte y dices, quiero que sea así? ¿O vas... Es los dos, es una mezcla de dos. Sí, yo tengo esta imagen, pero me gusta poner algo más. Me gusta hacer algo. Me gusta buscar, crear más, sí. ¿Cuál fue tu primera modificación? ¿Con qué empezaste? ¿Cuál fue el primer salto de...? Es con un artista de Francia. ¿Empezaste con tatuajes full Sí, black o empezaste primero Sí, no, empezó para tatuaje normal. tatuajes normales? Sí, después las primeras modificaciones me corta la lengua. La primera fue la lengua. Sí. La lengua y después implante en la cabeza, toda la cara. Después yo empiezo a hacer algo más extremo con amputación de las orejas, nariz. ¿Tú habías visto a alguien antes que se hubiera hecho amputación de orejas? Por ejemplo, o alguna de tus modificaciones más grandes? No, no. Yo tampoco he visto a nadie. Yo tampoco. con- Nariz sí. ¿Nariz sí habías Nariz, visto? Sí. Antes ¿Sí? sí, hay uno, sí. Y orejas nada. ¿Y tenías tú algún referente? ¿Había alguien que te inspiraba cuando empezabas a hacer las modificaciones? No, no, pero es un mundo que me llama mucho la atención. Entonces hay gente antes que yo que hace, que hace algo en su cuerpo. Sí, hay mucho. Sí, la lengua era también Sí, la bastante. lengua, Lengua sí, bífida ha sido sí, bastante típico. Sí, existe mucho tiempo, hace mucho tiempo. Y la lengua te ha cambiado, ya estarás acostumbrado, pero cuando te hiciste, en la lengua te cambió el día a día en la forma o de hablar, de Sí, comer, un poquito. pero ¿fue fácil de llevar o cuál ha sido el cambio que más has notado en tu día a día? ¿Que te perjudique o que te sea molesto o que, bueno, al contrario, a lo mejor incluso algún cambio te ha venido bien? Nada me molesta mucho, nada. Solo, sí, durante el primer mes es difícil, pero después todo se va normalmente. El primer mes de cada modificación, Sí, sí, más sí, o menos. sí. ¿Y la más dura cuál crees que ha sido? La más duro, es un poco todo, Sí. pero la más incómoda creo que es la lengua. Todo. La lengua. La boca. ¿La bifurcación? También- O sea, la también bífida eso. o el color. Sí, el color, bífida. El color. También el expandidor que yo tengo, sí molesta mucho porque es la boca. Y con la boca tú haces todo, tú comes, tú hablas. Entonces es doloroso y es incomoda. Es los dos. ¿Y los dientes cuándo fue la modificación de los dientes? ¿Qué tipo de modificación es? ¿Están limados? Sí, está limado. Sí, ¿Está limado? ¿Y el color cómo se ha hecho? Porque son azules ahora mismo. sí, es una amiga que yo tengo en Guadalajara, en México, que me pone una resina a cada diente. Una resina. ¿Es temporal? ¿Se puede quitar? Sí, sí, 5 años. 5 años. Sí. Están azules, 5 años. Sí. ¿Y luego limadas le has dado forma? Sí, limado es en puntos. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Es como Sí. a Limado, mano? Sí, a mano. Wow. A mano. Oye, queda muy claro que al final es un proceso que tú haces porque a ti te gusta y que lo has tenido muy claro desde el principio. Pero, ¿hay algo detrás a nivel filosófico que quieras transmitir? Porque al final, supongo que has notado que a medida que vas avanzando el proceso, tienes más atención de la gente y la gente se va enganchando a tu proceso. ¿Quieres transmitir algo con él? ¿O es simplemente es algo que, oye, yo hago esto, que la gente mire? Transmitir algo, yo lo hago por mí, pero
Yo, para mí, la vida es la libertad. Yo me gusta que la gente sea libre, que no tiene miedo de nada, no sé, solo algo simple de poner una ropa que yo tengo muchos amigos que, no sé, que tienen miedo de se comprar una ropa porque la camiseta está rosa y tiene miedo que la gente le juzgue. Solo empieza por algo pequeño. Ya. Entonces, no sé, yo me gustaría que, no sé, que toda la gente no hace eso, pero que se siente libre, que no tiene miedo de nada, de la mirada de la gente, de todo eso. Sí, tú eres el máximo exponente de eso, por Sí. así decirlo. El ejemplo más alto de Sí, haz lo que Es quieras. como una rebelión de... Claro. sí, de todo eso, sí. ¿Y has notado que has causado ese efecto? O sea, hay gente que Sí, hay gente entiendo que te lo dice. que sí, que gracias a mí se siente más libre, que no tiene miedo ahora de la mirada de la gente, de todo eso. Claro, en verdad. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, entonces es algo sí que me alegra. Te enorgullece. Sí, Y según avanzas, porque como comentas, pues mucha gente te habrá escrito eso, que les has motivado a cambiar, a ser más libres. Según avanzas en el proyecto, ¿te parece como lo disfrutas más? ¿Lo disfrutas igual siempre? ¿Hay algún momento donde, Te ¿sabes? canses o algo. Claro, o donde no te canses, sino que simplemente digas, quiero un parón? O... Es decir, ¿cómo funciona un poco? Porque al final, al ser un cambio tan largo durante muchos años, imagino que hay varias etapas, ¿no? sí, En tu sí. mente, de... Sí, sí, es también una evolución mental. Claro. Es los dos que se mezclan. Pero no, yo siempre, yo me siento bien, no me cansa nada. Sí, a veces me siento un poco... hay gente, a veces hay gente que molesta mucho, que no sé, que siempre a veces hay gente que me escribe que quiere matarme. ¿En serio? Sí, ¿Te tocan tanto los cojones con eso? sí. Pero ¿por qué le molesta tanto a alguien? Alguien puede pensar, bueno, pues no me gusta, Yo cualquier cosa, tampoco, pero... yo tampoco no lo sé. Te escriben que te quieren, en plan, que te quieren Sí, matar. que te voy a ver mucho. ¿Y Sí. eres de ponerte a discutir, a responder o...? No, yo no respondo, no, yo no respondo a este gente. Pero sí es así, es Instagram, es todas las redes, Pero es así. es mucho odio al que es diferente, pero Sí, es así. con su vida, por hacer lo que quiere. ¿Qué ha evolucionado tu mentalidad, tu ideología con esto? ¿Con tu proceso? Sí, de verdad me siento más fuerte en mi cabeza. Yo te veo muy zen, modo tranquilo, Sí. te siento como... Parece incluso, no sé si haces o meditación o algo, a lo mejor me estoy inventando, pero te noto como... Tú vas a tu rollo, te da todo igual, Sí, mira, te lo si te igual. critican, te Yo dan es mi igual. vida, es mi cuerpo. Yo mato a nadie. Si yo hace algo, si yo hace daño a mí, Claro. entonces la gente que es mi cuerpo. Yo así como yo quiero. ¿Y consideras que es necesaria esa mentalidad de paz, de un poco de indiferencia para hacer un proceso como el tuyo? Como. Es decir, ¿crees que es necesaria la mentalidad de que te dé igual, de que vayas a tu rollo? Sí. Porque si no, al final, supongo que, claro, las críticas o Sí, amenazas, se puede hacer. Es peligroso. claro, Hay gente que es un ejemplo. Hay gente que hay joven en colegio que se ha suicidado. ¿Por qué? Porque mucho, ¿cómo dicen? ¿Bullying? O... críticas, Sí, Sí, insultos, mucho bullying, critica ¿no? y mucho amenaza y critica. Al final hay joven que se suicida. Porque es mucho por la cabeza. Entonces sí, necesita ser fuerte en su cabeza. Porque es peligroso la gente que te come la cabeza, te come la cabeza, te come la cabeza. Cada día, al final te puede hacer algo mal. Claro, porque yo entiendo, yo también, desde mi punto de vista, depende mucho del día. A mí me ha pasado que me han criticado, imagino que mucho menos, a lo mejor, por ser menos diferente, pero que a ti, pero me ha pasado que ha habido algún día que te critican y te da igual. Y otro día que te critican
y pues por no sabes ni el motivo te afecta 8 veces más Sí. o ese día te cambia el día, te jode. Has Sí, leído un comentario sí. y estás media hora pensando en ese comentario. Sí, es normal. Yo a veces, cuando hay gente que me busca, lo siento como yo hablo, pero que me No. busca un poco la mierda. Sí. En la calle, sí, a veces me, Te enfadas. sí, mi día está bien, no siempre, pero a veces me pasa eso, porque yo no hace nada mal y hay gente que te rompe todo por nada al final. ¿Pero suele molestarte mucho eso en tu día a día o tampoco es algo que te preocupe No, no me preocupa, pero que está ahí, ¿no? Que... sí, como un ejemplo, hay gente que me pasa, que quiere pelear conmigo, por la calle, ¿no? sí, así, por nada. Pero por la calle te lo dicen, te paran y te sí. dicen vamos a Sí, pegarnos. me la pasa eso. Joder, sí. eso es algo normal que te pasa, No es todo el día. claro, pero te ha pasado más de una vez. No es algo. Me ha pasado algo siempre, hace 3 días también aquí en Madrid. Ahí Joder. me pasa algo hace 3 días con tres chicos en la calle. Alucinante. Sí, Madre mía. Alucinante. sí, es así. ¿Y has tenido alguna pelea o siempre simplemente a No, pelear no, pero algo bien, situación incómoda o sí, violenta? bien incómoda, sí. Claro, porque yo entiendo que a lo mejor algún día pues tú dices, me voy, ya está, pero a lo mejor otro día a mí me pilla cabreado y viene un tío que se quiere pegar conmigo y joder, tú encima de todo eres Buenas grande. hostias tienes que meter. Claro, justamente tú, yo no me quería pegar contigo, la verdad. Entonces, imagino que algún día, claro, Sí, pero yo no puedo con todo eso, Ya. es Obvio. bien peligroso. Si te pegan ahí. Sí, Claro. me rompe todo, yo termino bien mal al hospital, todo terno, ¿no? Es verdad, claro. Sí, entonces yo necesito control siempre. En estos últimos años, en tu proyecto, ¿ha habido como una especie de parón o un poco de la revolución, ¿no? Que podríamos llamarlo. O sea, dentro de tu evolución has hecho como un nuevo proyecto, que sería esta reevolución, que tiene otro porcentaje, va totalmente aparte. Me gustaría que explicaras por qué salió esto, qué es y... Ese salí con mi amigo Gato, es el que me hace todo eso en México. Entonces, una noche me fui con él, hablamos de todo, de mi proyecto, empezamos a ver qué puedo hacer de nuevo. Porque antes yo tenía diferentes empresas, Sí. te recuerdo, Sí, sí, sí. totalmente diferente. Y él me dice, mira, te voy a quitar todo que tú tienes, y te voy a poner algo más, chica más. Sí, antes es chica, pero tiene muchas bolas, mucho... No como así, no como ahora. Entonces es como una segunda evolución. ¿Y qué hacéis cuando vais a diseñar? ¿Hacéis dibujos? Sí, ¿Buscáis...? no dibujo, pero como algo, analizar todo, qué puedo poner con nuevo implante, Claro. aquí. No. Y hay límites, porque claro, como no tienes ejemplos de otra gente que lo haya hecho, por ejemplo, lo de las cejas, ¿qué fueron las últimas modificaciones? Porque desde que te vi la última vez, los más potentes, los dedos, no te había visto Así. los dedos. Si Sí, puedes vale. enseñar un poco tus modificaciones por Sí. encima para la gente que no las haya visto. Sí, Brazos, ya hace cuánto tiempo, que un año y medio. 1 año o 2 casi ya, ¿no? sí, mira, si podrías enseñarlas, esa va a ser la cámara, ¿Esa? porque nosotros te lo vemos bien, pero Sí, para la hace gente, este brazo, el mano, todo este nuevo implante, La Spider. dilatación. Sí, Lo del brazo que son como implantes de silicona. sí. Vale. ¿Y ha habido alguna modificación que has dicho, "Uf, esto no, por peligroso? ¿O porque igual es demasiado? O por, bueno, supongo que al final lo que más es peligroso. De verdad que no. No. O sea, nunca has dicho, "Uf, esto no, porque esto puede ser un riesgo muy grande". Sí, no. Sí, al principio te da un poco miedo, como antes de hacer la mano.
yo me fui a México para hacer eso en un país total, un otro continente que yo no conozco. Ya. Me fui solo a México para hacer eso. Entonces, si es algo un poco que te da miedo, normal. Pero no, después, cuando todo no te va directo sin miedo. ¿Nunca has tenido miedo de que alguna modificación te hiciese un perjuicio grande? O sea, te dejase sordo, ciego. No, Nunca. No, O sea, no, ¿eso no. lo tenéis bien estudiado? ¿Cómo tenéis ayuda de médicos? Bueno, entiendo que tu colega sí, son personas están formadas, entiendo. sí, que conozco bien toda la anatomía del cuerpo, todo eso. Claro. Hombre, Si no, 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 difícil. no debe hacer las operaciones Nil. Obviamente hará un buen médico. Yo te quería preguntar, que me da mucha curiosidad antes. No sé si, bueno, el color de la lengua, ¿cómo se ha conseguido? ¿Cómo, no sé si puedes enseñar? Porque este color verde, Sí, es verde, este claro. color verde, ¿y eso cómo se puede conseguir? Pues yo no sabía que era posible cambiar el color de la lengua. ¿Es con algún ácido o...? Porque yo me imagino muy doloroso, porque al final están las papillas gustativas, supongo, y habrá mucho nervio en la lengua. ¿Cómo fue el procedimiento? Eso es como se inyecta, porque es la lengua es una mucosa. Y las mucosas tú la tatúas con se inyecta, Una jeringuilla. sí. Entonces, sí, se tatúa con cada inyección, con mucha inyección de tinta. Se inyecta el mismo tipo de tinta que un Sí, la tatuaje misma. normal. Sí, es la misma. Ah. Pero, claro, desde dentro inyectado. Sí, es una diferente técnica. Vale. ¿Y dolió mucho? Porque no parece tan doloroso. Sí, duele mucho. ¿Dolió mucho? Sí, no es Al momento, porque en estas operaciones a ti te dan una anestesia de cuerpo. No, No. No, no, nada. sin nada. Depende, los implantes, sí, Hombre, hay una anestesia local. Local, o sea, no te sedan, no te duermen. No te dan. Pero eso es por decisión tuya. No, es así. Es así la modificación corporal. claro. Es así, tú no puedes. No pueden dormirte, creo. No pueden dormirte. Dormirte creo que es algo para cosas muy, muy importantes, Sí, eso ¿no? es. No es bueno para el cuerpo. Sí, es en hospital que tú haces. Pero la modificación tú no puedes. No. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, perdón que te preguntando tanto por la lengua, pero es que me ha gustado. ¿Cuánto tiempo en la lengua se me inyectando en la mucosa? ¿Lo recuerdas? O... ¿Cuánto tiempo dura? Sí, ¿cuánto Es- tiempo duró? Es que yo intento imaginármelo como si lo hiciera yo mañana. Es bien rápido, 15 minutos. Oh. Diferentes pinchazos. Sí, en diferentes partes de la lengua. y, Sí, dura, y dura años, X años, imagino. ¿O es para siempre? No, sí dura para siempre. Para siempre. Sí. Oye, las evoluciones de los porcentajes van cambiando. Es decir, a veces tienes una modificación más pequeña y evoluciona más, y a veces al revés. ¿De qué depende? Depende Depende un poco de todo. Cuando yo hace eso, depende, sí. Como yo la ve, si está grande, si está importante para mí, todo eso. Es todo en mi mente. Sí. Yo te quería preguntar más de tú a tú, ¿cuáles son tus hobbies ahora mismo? ¿Qué te gusta hacer? ¿Tienes un día libre, aburrido? ¿Qué haces? ¿Juegas a la Tatúas, Play? ¿no? Sí, ¿Tatúas? He tatú. visto. O sea, ¿como freestyle de tatuaje? ¿O cómo Sí. es? Está muy chulo. Sí, me gusta crear. Me gusta. Un día normal. ¿Qué deporte te mola? ¿Cómo? Deporte. Sí. ¿Practicabas algún deporte de pequeño? ¿Qué te gusta? Me gusta el fútbol. Me gusta todo el deporte, sí, me gusta todo. ¿Sigues el fútbol? No, No. soy viejo. No es verdad que aparentas. Yo, si me dijeran, diría que aparentas 25. Yo creo que aparentas mi edad. ¿Cómo? Que yo te diría que tú tienes mi edad más o menos. ¿25 años? Más o menos, sí. ¡Woo! ¡Qué bien! Claro. Me ha sorprendido cuando he visto que eras del 87. 87. Ah, qué bien. Muchas gracias. También algunas de tus modificaciones enseñas por Instagram que las guardas, ¿no? Por ejemplo, los dedos los guardaste. Sí. ¿Y qué otras partes has guardado? Orejas. Eso es mi amigo. Lo guarda tu amigo. Sí.
orejas, dedo, la boca no, yo la tirar, La boca la ha tirado. sí, La boca, la parte de arriba o como... de arriba, Porque ¿qué fue? ¿Un corte de labio? sí. Ah. Muchas veces, en 3 veces, 3 veces. sí. Y dijiste que la pierna es ¿qué es lo siguiente? ¿Lo sabes? Sí, en plan necesito terminar ¿Imparte la cara, en la cara? ¿Es lo siguiente que vas a hacer? sí. ¿Y sabes fechas o...? Cuando me voy a regresar a México, Y dijiste que la pierna es algo que te quieres modificar. sí, Seguro, lo tienes eso... sí me gustaría. ¿Y cómo lo tienes pensado eso? ¿Cuál es tu idea ahí? Mm, es algo bien duro porque tengo una pierna sana, entonces una amputación tan grande no se hace. ¿Buscas cortarla por la mitad, por la rodilla? Sí, aquí, hasta la Por la rodilla. ¿Una o ambas? Uno, sí. Una. ¿Y te ves usando... O sea, ¿te gustaría usar como una prótesis de pierna? Sí, ¿También te la imaginas de algún estilo o te da igual o de estilo sí, no algo sé, cyborg, ¿no? bien robótico, algo. Algo, algo guapo. Oye, hay algunos proyectos, por ejemplo, creo que Elon Musk, pero mucha otra gente tiene proyectos de, por ejemplo, instalarse chips en la cabeza para controlarlo y demás. ¿Tú eso lo tienes pensado? O sea, en parte de tu proceso También sí, chips. hay involucración con la tecnología. Sí, también sí. Me gustaría así chips, es algo futurista. Entonces sí, yo me gusta todo que... Sí me llama la atención mucho. Ya. La tecnología, todo el futuro. Es que el otro día hablamos de si hubiera ahora mismo chips para ponernos, si lo pondríamos o no. Porque alguna gente dice que no, porque le da miedo estar Sí. controlado, Sí, sí, sí. cualquier cosa. Tú tienes muy claro. Yo, por ejemplo, me pondría algún chip, seguro. Tú tienes claro también. Sí. ¿Tienes alguno en concreto que te gustaría? ¿Alguna cosa que dijeras de aquí a 200 años? Me encantaría. 200 años que mucho, es que va a ser antes seguro. No hace falta tanto. Ya, pero me refiero que haya todo tipo de chips. A lo mejor dentro de 30 años te puedes poner chips pues para corregir algún problema o algo. Me refiero todo tipo de chips. En plan, que puedas modificar tu cuerpo, incluso tu mente. ¿Tienes alguno en concreto? Yo, eso que los chips que hace ahora, es los chips que tú puedes entrar a tu casa con tu dedo, tú entras a tu casa con el teléfono. Eso sí me gustaría así. Una tontería, pero el Face ID de cualquier móvil. Esto No, no te funciona. ¿No te funciona? No puedes desbloquear sí, el no funciona. móvil. ¿Y qué otras cosas que igual no pensamos te encuentras de problemas de día a día? Los, wow. Los aeropuertos, aduanas, pasaportes, todo esto. Sí, Seguro que has tenido A ver, mil historias locas. realmente- sí, hace 3 años, wow, mi tarjeta digital para hacer una nueva me cuesta un año, sí, un año para hacer. Normalmente en Francia, en 3 semanas, tú tienes tu ID. Sí. Yo, un año, Llegaste ahí a renovar y te dijeron. sí, porque todo, todos los papeles, todo eso, con mi foto de ahora. No podían decir que eras tú, seguro. Sí, la oficina no entiende nada. Seguramente fuiste el primer caso. Sí, entonces en mi casa yo recibo un papel de la policía como wow, como algo que bueno, Es que puedes Vous pouvez decir... vous pouvez dire en français, je essaye de. sí. Muy bien, No te has esperado Mi eso, ¿eh? manita. El que estoy hablando. como una pregunta De acuerdo. de dónde, de por qué necesito ¿De la una, policía? sí, Wow. necesito una como el- Autorización. sí, Un certificado. un certificado de mi mamá, de mi hermana, de mi hermano. Claro, ¿te hicieron prueba de ADN o algo? No, No te hizo falta. pero casi, de verdad, Fua. sí. Y entiendo que. Tú que viajas tanto en aeropuertos también, el rollo en controles de policía y todo esto. Ahora tengo la suerte de ser un poco
más conocido. ¿no? famoso. Entonces, no, hay mucha gente que me conozco en el aeropuerto. Claro, es que Tiene realmente no, contactos, no ¿no? se Sí. no puede ser otra persona, es él. O sea, no, rollo. Sí. Ahora ya que ya él se conoce un poco más, no va a ser. Claro. plan, Sí, bueno, la gente lo sé que estoy loco allí, entonces. ¿Tienes alguna anécdota o experiencia loca con eso? Supongo que sí, de Tengo mucho. muchos. Cuenta alguna, así. ¿Cómo qué? De casos en el día a día que la gente te puede, pues eso, confundir o cualquier cosa. Entiendo que has tenido, vamos, de eso. Claro. Tengo tan. Guau. Tengo muchas cosas en mi cabeza. Me pasa mucho. Wow. Tienes una paciencia extrema también para. Sí, Porque te pasará tantas veces. sí, necesita porque Y tienes que explicarlo siempre y supongo que al final es como, "Uf, qué coñazo". sí, pero es mi culpa al final. sí, sí, sí. Claro, Es lo que hay. Sí, yo no puedo no puedo hacer a la gente terminado y no quiero, no, ya. es mi culpa. O sea, Entonces- al final la reacción que tiene la gente contigo es la reacción natural, Sí, es lógica. sí, lógica. Pero sí, yo tengo muchas cosas que me pasa con mucha gente. Yo me acuerdo que me contaste que en tu día te gustaba, antes solías hacer de ir a pasear por las noches, ver reacciones de la gente. ¿Sigues haciéndolo eso? No tanto. No, antes sí me gustaría porque es algo que me... Yo no me gusta hacer... No me gusta jugar con la gente. Pero es interesante a ver cómo la gente reacciona. Porque yo para mí estoy un humano. Sí, sí, sí. Hay gente que cree que estoy realmente una persona, no sé, Sí, un que monstruo, estás loco, que es loco, que... un monstruo. Hay gente que, no sé, que yo he visto que cuando me ve Huye. grita, correr, sí, muchas cosas que hace el Porque- signo de la... Sí. Sí, mucho. Y en este último año, desde que nos conocimos por primera vez, ahí como que me contabas eso, que te gustaba mucho ver las reacciones, el ir por la calle, ver a la gente. Ahora ya te cansa un poco más, o sea, al vivir tanto el día a día que a lo mejor por la calle no estés cómodo, eso, ¿te es molesto? ¿O te sigue siendo más o menos igual? Sí, ahora sí, sin... No te preocupes. Sí, yo no me importa. Sí, no me importa. Hay una cosa que yo creo que nos ha pasado a todos alguna vez. Yo, por ejemplo, voy por la calle por la noche y voy andando, normal, y por ejemplo hay una chica delante, ¿no? Y como que estoy detrás de ella y como Sí, que yo digo, para no ponerla nerviosa, yo me cambio o Claro. intento adelantarla rápido Claro, y me voy sí, sí. rápido, pero que sé que está nerviosa esa Sí. persona. O supongo que a ti eso te pasa exageradísimo. Sí. Intentas hacer algo, calmas a la gente, le hablas. yo me... Te vas, te apartas. Sí, yo me voy porque es peligro, no sé Es que qué sí, puede peor, pasar. Yo no me gusta hacer eso a la gente. Y también cuando yo veo, no sé, la noche, gente en la misma calle que yo yo me cambio. Ya. Cambias. Sí, yo cambio porque yo no quiero... Que igual la gente se piensa que es al revés, que tú vas a imponer o No, tal. yo no me gusta. ¿Sabes? Como que empatiza Yo con me ellos. cambio cuando yo veo a gente vieja, Es que igual, claro, todo un esto, infarto, yo me Claro, cambio yo- de calle. O cuando yo veo niños pequeños. niños también. Sí. Sí, yo cuido, yo no sé. Eres consciente. Sí, quizá puedo hacer un poco Shock. un shock, un impacto. Yo hay algo que no paro de darle vueltas, que realmente es el mismo tema, pero me imagino mi abuela, a lo mejor, o una persona más mayor, que le cueste más entender todo, plan, tu proyecto, etcétera, que Bro, literalmente le puede dar un infarto. claro, yo me imagino, pues, explicando que quieres amputar la pierna para poder hacer una modificación, y creo que no hay manera de que lo entendiese un familiar mío de mayor. ¿Cómo lo explicarías o cómo qué harías para que lo entendiese? En plan, ¿cómo puedes explicar a...? ¿O cómo se lo explicaste a tu familia incluso? Eso nadie lo sabe. Mi familia, eso no lo sabe eso. Mi mamá,
pero eso es algo que nadie puede entender. Eh, porque es algo bien loco. Ya. Pero tu familia no lo sabe. O que no lo entiende. No lo sabe, sí, eso de la piel nadie lo sabe. Pero ¿y cómo? ¿Y no te ven? No, hace un año que yo no veo a mi mamá. Pero y no sabe qué es de ti. Sí, pero yo no hablo de eso a mi mamá. Pero no te ha visto fotos ni nada. Sí, Ah, vale. sí, claro. ¿Le preocupa mucho o ya va entendiéndolo? No, ahora mi madre siempre me ha apoyado. Claro, supongo que con tantos años, pues ya al final lo normaliza un poco más. Sí, ahora no, mi mamá no tiene problema. ¿Y en tu familia hay gente que le ha costado más entenderlo? Familia, yo no tengo mucho. Yo tengo solo mi mamá, mi hermano y mi hermana. Nada más. Entonces, es solo él. Pero no, yo no tengo problema con mi madre, mi hermano y mi hermana tampoco. Yo hablo con él. Al contrario, le gusta. Oye, yo vi hace no mucho que subiste una cosa a Insta y pusiste que tú sabías de que ibas a morir. ¿Eso lo pusiste o lo vi yo mal? ¿Cómo? Tú pusiste como que era un proyecto muy sacrificado Sí. y que eras consciente o que podías saber de que ibas a morir. Sí, yo juego con mi salud. Normal. Es algo bien duro por mi cuerpo, es normal. Pero al lado, yo me dijo que cada gente puede morir de nada. Sí, te pueden atropellar ahora mismo. Tú saliendo de caminas en la aquí. calle, tú tienes un infarto, un ataque cerebral y tú eres joven. Eso pasa siempre. Hay futbolistas que se mueren de un ataque cardíaco. El chico nunca fuma, nunca toma nada. Entonces, no, sí, la vida para mí es la suerte. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Sí, creo que sí. Sí, sí, claro. ¿Crees en la reencarnación, en algún tipo de reencarnación en concreto, humana? Sí. ¿Crees que es algo Sí, hay algo. multiverso? No sé. Sí, eso es una pregunta que nadie sabe. Sí, yo creo que hay algo seguro. Para mí, en mi mente, sí, seguro que hay algo. Fuera, sí, seguro que hay algo después de la muerte. Pero pienso que sí. ¿Crees en alguna religión en particular? ¿Eres religioso? ¿Eres cristiano? Yo no tengo religión. Yo creo en la energía. Energía. Yo te iba a preguntar algo que creo que es obvio, ¿no? De que si crees que hay vida afuera, si hay vida extraterrestre. Imagino que obviamente sí, ¿no? Supongo que crees que hay vida afuera, ¿no? Sí. Obviamente. ¿Y cómo Sí, cómo te la imaginas? Obviamente nadie lo sabe, tú no lo sabes, yo no lo sé. Nadie tiene ni puta idea. Pero tú, ¿cómo crees? ¿Crees que hay muchísimos planetas con muchísima vida diferente? ¿Crees que los alienígenas son algo parecidos a como imaginamos? O a lo mejor son... ¿Tienes algún en tu cabeza? ¿Son como serás tú al acabar tu proyecto en tu cabeza? Sí, son como yo. No lo sé. Puede ser, oye. De verdad que es. Wow. No tengo una idea. No tienes ningún tipo de imagen. No. A veces yo me pregunto cómo la gente que hace todas las películas de Alien, todos los mangas de Alien, cómo a crear este personaje, ¿de dónde? Ya. Claro, de porque la nada. ahora, Primero. ahora está muy normalizado. Ahora Sí. nos imaginamos todos a un alien. Pero Sí. hubo en principio una persona que dijo: Claro. un alien va a ser así, Sí. de este color. Y que es. seguramente no tengan nada que ver si algún día se descubre vida extraterrestre. Ya, Claro, lo más probable es que ¿Por qué va a ser? saber, ¿sabes? a saber. es inventado, realmente. Es nuestro pensamiento como... Verde con la cabeza así y tal. Sí, sí. ¿Y tú has Sí. tenido alguna experiencia paranormal? No, nunca. ¿Nada? No. Paranormal. No, nunca. Nunca. Te voy a mover un pelín el micrófono, ¿vale? Para... Así un poquito. Sí. Ahí está. Vale.
que estos micrófonos son un poco... A los ¿Has tenido alguna rollo. propuesta de viajar, o te gustaría en el futuro viajar al espacio, viajar fuera? Joder, Sí, me encantaría. Yo pequeño, yo quiero... es lo que quieres. ¿no? Es mi sueño de ser astronauta. Desde bien pequeño. Yo creo que se puede conseguir de aquí Sí. a muchos años. Joder, sería interesante, yo creo, que para, Claro, sí. ¿no? Para un proyecto que saquen. De hecho, había un como el primer viaje espacial, que bueno, tampoco era mucho, pero era, no sé si dar una vuelta justo a ¿En lo que se 2030 considera- puede ser o me he inventado? No sé, pero como el primer viaje lo reservó un billonario, todos los asientos, como para dárselo a gente que él quería, tipo artistas que él consideraba y demás. Hay que hacer que te inviten. Sí, hay vamos. que conseguir que Sería te vengan increíble, dentro. Me encantaría, me haría feliz. No lo veo nada descabellado, no, lo veo no, nada no, no, difícil, no. no lo veo De una hecho, locura. yo un día me puse a investigar qué es lo más parecido a hacer un viaje. Es que no sé hasta qué nivel se podrán hacer estos viajes. No sé el que dices tú, que si era rollo orbitando o se salía. No tengo ni idea, no me acuerdo. Bueno, pues empecé a buscar de cosas que se hayan hecho o cosas próximas y acabé dando con gente, encontrando el Instagram de personas, de hecho, de una chica que nunca me respondió ni me aceptó la solicitud ni nada, que era una de las que había entrado en el proyecto este, que al final, bueno, eran pues 200.000 euros por pues poder ir a hacer, es que no me acuerdo muy bien, no sé cómo era, tío, pero era uno de los viajes que Pues tampoco es tan Era. caro para... No. Yo recuerdo que vi uno, creo que era 500.000 euros, ir a la... Creo que era la luna. La cosa, pero es que no dormir es- ahí, no sé qué. Es que no es una página web de pago 500.000 y viajo, ¿sabes? Yo creo que es tirar de contactos, una barbaridad, ¿sabes? Pero Loco. Hay tanta gente que tiene ese dinero que lo puede Claro, pagar. Claro. hay muchísima gente millonaria. Hay gente que hace 1 millón, 2 Sí, millones, 3 sí. millones. Entonces, no sé. ¿En qué año pensáis que será normal, rollo? Voy a dar una vuelta por en 200, 300. el espacio. Es como que 200. Tío, que Claro tú que siempre sí. ves todo que es el año que viene, bro, y nunca es así. No, pero 40 lo puedo ver. No, fácilmente. no, no, Bro, en no, 300 no, era- Ni de coña. En 300 era 1700, bro. Muy bien. Pero, me refiero. que. Que si lo están haciendo ya, si Ya, hay pero gente hemos que lo está avanzado- haciendo ya, ¿cómo vas a tardar 300 Porque años hemos más avanzado en- mucho por internet, yo creo. Pero una vez que ya internet está descubierto, ahora se avanza mucho más lento. Internet fue lo que hizo. ¡Pum! Al revés, antes de internet el progreso era mucho más lento. Ahora que hay internet el progreso es mucho más rápido. Sí, estoy de acuerdo. Pero ya ahora no hay tanta diferencia de que hace 5 años. Pues el internet lleva 20 años vigente. Por eso, decirlo. en los últimos No es 5 nada. años. Ojalá dentro de 40 años, porque nos pilla probablemente vivos. Así que, ojalá, pero no lo veo. Una pregunta, ¿te llamo Antonio? ¿Cómo quieres que te llame? Sí, Bueno, te pregunto, has dicho que hay algún proceso que puedes ver que sea más perjudicial. ¿Tú eres consciente de que ¿Cómo? ¿Qué se llama? ¿Cómo? perjudicial más, menos saludable, que sea más, que afecte más a tu cuerpo? Sí. Hasta día de hoy, ¿cómo te ves tú físicamente de saludable? Yo- ¿Estás bien? ¿Estás en buena forma? Sí, me siento ¿Ha bien. bajado tu porcentaje de...? Porque al final haces mucho ejercicio, cuidas bien tu Sí, cuerpo. ¿no? Yo me siento perfectamente bien. Sí, de momento aguantas bien. Sí. Muy, muy bien. Está fuerte, ¿eh? Te voy a pedir la rutina. Te voy a pedir la rutina de gimnasio. Que me hace falta. Oye, subiste una foto que fue muy chocante, que fue la del pene bífido. El pene en dos. Sí, sí. ¿Eso qué flow es? Eso Es un proyecto sí, que... es una modificación que te vas a hacer. Sí, Ya está 100%. Sí. Es decir, va a pasar. sí, sí. ¿O ya ha pasado? ¿Quieres verlo? No, pero no lo tienes aún, ¿no? No, todavía no, pero sí pronto. O sea, ¿es posible, es muy difícil esa modificación? Mm, muy difícil, no. Pero si no, se hace, sí. A ver, por ejemplo, Sí, se hace. si esto es un pene, que me ha venido muy bien, ¿es así? ¿Así? Sí, Así. sí, ¿Y puedes tener sexo después de eso? sí. ¿2 veces o una? 2. O 3. Escúchame, 4. Vamos juntos a haciéndolo. Pero, a ver, yo es que aún mentalmente me cuesta. Claro, Sí. ¿Hasta dónde? ¿Un poquito o hasta el fondo? Depende, hay gente que lo hace. Ah, que solo ya lo un han po- hecho. Solo, sí. Ah, yo pensaba muy, que era... muy poco, pero existe desde hace mucho tiempo. Hay gente que lo hace solo arriba, puntita. solo un poquito. Hay gente que va solo a la abajo. mitad. Ah. Hay gente que va todo. ¿Cuál es tu idea? ¿Dónde usaría todo? Sí, Uf, Y, hasta y luego- el nacimiento del pene. sí.
Y luego el mear, que es por un lado, Mea es por por, uno. el medio, como... Tú me has sentado con una chica. Sí. Ah, vale, 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 vale. Claro, pero. Sería como tener, pues, el orificio de donde Tienes un sale orificio aquí. la Sí. uretra, Aquí. Sí. en la Claro, parte... en Tendrías medio. como dos Sí. versiones. Sí. Y esas dos claro, para tener el acto sexual habría que juntar esas dos versiones y para Así adelante. es. Ah, más fácil de lo que pensaba en mi cabeza. Sí, es algo. Claro. Y eso no da problemas. Das palmas. Después tú no puedes tener hijos. Y Y tú no quieres, tú sacrificas. Yo no quiero. ¿No quieres tener hijos? No. Bueno, mucha gente tampoco quiere tener No, ya, hijos ya, y ya. da igual la Sí, operación. obviamente. Eso sí, como pilles cistitis, ¿sabes lo que es cistitis? ¿Qué es? La Es como- infección de orina. te Ah, dicen, ándale, con eso tú no puedo. con eso yo creo que pillas mucho, ¿no? Porque cada 2x3 va a estar. Aquí de vez en cuando incluso debatimos de que hay veces que la polla se te buguea. No, no debatimos. Tú lo dices. No estoy debate en ningún momento. Con eso es imposible que se te buguee la polla, básicamente. Pero la erección es posible perfectamente, si circula la sangre bien por ahí... Sí, total. Vale, vale, vale. Y esto- Nada cambia. a ver, nada cambia. Sí, porque es solo una. El sangre bien también. No hay algo que. No cambia nada realmente, si lo piensas. Sí, no, el sangre se. Pero hostia, si. Perdón por ser explícito, pero si me pongo cachondo. ¿Qué pasa? Se abre. Ya está. Se abre así. Sí. Y luego tú manualmente tienes que cerrar. Sí, tú lo dejas así. Es divertido. A mí me gusta, ¿eh? Podría haber con una especie de cinturón que lo cierre. Sinceramente, en plan. A ver, esto- con un condón lo Claro. juntas. Haz así. Claro. Claro. Y realmente, La hostia. realmente, podrías llegar a tener relaciones sexuales con dos chicas al mismo tiempo. Sí, O lo que pero, se llama. pero y eso bueno, no voy ya a es decirlo otro... porque- Podrías llegar, en plan, por lógica, ¿no? No lo sé, tío, no. Pero no, si te estamos no. incomodando, paramos de hablar de tu pito. Igual a mí tanto rato a lo mejor se vería incómodo. Y eso es una modificación que tienes pensado para dentro de poco. Sí, hace mucho tiempo quiero hacer algo. Eso es bien loco. Sí, es Sí, algo. eso. Pero mola, Sí. mola. A mí me mola decir, joder, vaya huevo. Por- Vaya huevo. Vaya polla. Porque ahora mismo en zonas privadas, genitales, Sí. no tienes ninguna modificación. O no quieras decirla o... Sí, yo tengo algo pequeño, pero no es algo. Yo quiero algo más brutal como este tipo de. Intenta siempre, modificación. perdón por ser pesado, lo sé, pero intenta siempre hablar al micro porque si no la gente Ah, no, lo siento. Ah. desde casa no te escuchará. Sé que soy pesado, pero pasa nada. es normal. Así. Perfecto. Yo soy el pesado. ¿Cuánto tiempo crees que te va a costar llegar al 100%? ¿O el 100% será una cosa que nunca se llegue? Sí, va a llegar, pero depende de cómo me siente físicamente. Puede ser va a llegar bien rápido, o puede ser va a llegar en 10 años. Y antes has dicho que tu día a día trabajas. O sea, ahora mismo, ¿cómo te ganas la vida? ¿Qué cosas estás haciendo? Vi que hiciste algo de. ¿Puede ser de modelaje? ¿Hiciste algo de esto? Sí, también yo. ¿Con qué marca era? Depende, hay gente que me contacta para hacer foto por su marca. Como en la Ciudad de México y hacer algo por Versace. Con Versace, ¿has hecho Trabajaste una con promoción? Versace hace poco, ¿no? Sí, Mira, tenemos un vídeo de... Ahí está. Hostia, sí, qué guapo. Eso. Sí, sí, me gusta. Guay, ¿te gusta posar? Sí, Queda guapísimo. la Queda verdad. muy guapo, eh. muchas gracias. ¿Cuánta importancia le das al dinero? ¿Te importa? O sea, ¿cómo ves el dinero en sí en la sociedad? Yo el dinero yo no me gusta, pero es la vida. Si tú no tienes dinero, ¿qué Sí, hacer? es necesario. Es necesario. Si Obvio. tú no tienes dinero, tú no comes, tú no haces nada tú no puedes hacer nada. Entonces, sí, el dinero lo necesita. Es así. Pero yo me gustaría una vida sin dinero. Claro. Todo igual. Esa era mi pregunta. Pero no es así. Necesito una. Sí, sí, hay que hacer cuentas para llegar al final de mes. Me encantaría, pero creo que es jodido, es difícil.
Claro. Una vida sin dinero ahora mismo, tal y Sí. como la conocemos como sociedad, sería... Sí, Se basa en eso, la sociedad se basa en... sí, a veces yo me pregunto, ¿por qué quién persona inventar este dinero? ¿Quién? Claro, antes era el trueque, tú me das una cosa, yo te doy otra, hacemos Sí. un trueque. En cambio. Claro, Porque una persona se dice, necesita inventar algo, un papel con valor para comprar algo, para... No sé por qué. Al final es como una especie de... El trueque es muy arcaico, el trueque no es muy práctico. Yo puede que tú no quieras aceptar mis gallinas a cambio de tu paja, pero si creamos una cosa universal, o sea, de ahí nace un poco, ¿no? sí, sí, porque al final yo me quiero ir a las Maldivas, Y te- tú no quieres mi teclado gamer, ¿sabes? Mm. Estamos jodidos. Ya. Sí, es así. Estamos un poco rollo. Yo estoy bastante sin palabras porque para mí este es el podcast que más me está interesando, que más me está chocando al final. Nos salen ¿sabes? muchas preguntas, Yo vamos siento dándole muchas muchas preguntas, vueltas. de hecho, me gustaría hacerte ahora que ya me das confianza. Bueno, ¿tienes pareja? ¿O no? No lo sé. Ahora mismo no. Ah, ¿estás soltero? Sí. Luego salimos de... Te quería preguntar, ¿tú sientes que, o has notado que, cómo es para ligar? ¿Ligas mucho? Hay muchas personas que a lo mejor se sienten incluso atraídas, porque al final hay todo tipo de fetiches. ¿Has tenido gente incluso que te ha llegado, es que yo me imagino, gente que te ha llegado a ofrecer dinero por tener relaciones? ¿Eso ha pasado? Sí ha pasado. ¿Sí? Sí. Ha pasado. Pero para Instagram, Claro. sí. Es raro, pero sí. ¿Y así vives? Nah, eso no es verdad. No. Es verdad, es verdad. Y pero ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es ligar ahora en comparación a cómo era antes para ti? Claro. Es bien, bien extremo. No sé, hay mujer que le gusta y hay otra que quiere vomitar. Ya. Claro. Hay los dos extremos. Pero es normal. Es Claro. como toda la gente. Al que le gusta, Tiene tu gusto. Claro, pero al que le gusta, Está le guay, encanta porque claro. a lo que me refiero es, o sea, a ti te puede gustar un chico moreno, pero hay muchos chicos morenos, pero al que le gusta tu estética, le encanta porque eres el único, o eres el más desarrollado, eres el más... Es así. O hay gente que le gusta o hay otro que odio, que quiere vomitar, que quiere todo. Pero está bien porque es como un filtro. hombre, mola mucho porque ya sabes que a quien le gustes, le gustas mucho. Sí. No hay un... Bueno, ¿no? No existe un me parece mono. O todo o... Claro. No hay punto intermedio, ¿sabes? Es a tope o no, Así no es. es para mí. Oye, cuando el día que, esperemos que sea dentro de muchísimo tiempo, igual que a todos nosotros, el día que muramos, ¿qué os gustaría que hiciesen con vuestro cuerpo? Tú quieres... Lo tuvimos la conversación el otro día. ¿Tú querías que te incinerasen? Sí, yo sí que me incineren, creo. A mí me gustaría Sí, eso. yo también. A mí también, yo no quiero estar enterrado. No. Yo lo veo como muy antiguo. Yo enterrado lo veo como muy... ¿Para qué van a estar mis putos huesos ahí debajo? Una caja, tío. En una caja de Sí. madera con gusto. Sí, ¿Qué yo coño a también, mí? yo así. Que me quemen. Yo también, yo quiero que que sacar me un cama piti con eso. y que me Te esparzan. en el espacio. En el espacio, en el Guau, espacio, Sí, me encantaría eso. Es mi sueño. Hostia, Sí, sería una buena forma de sí, acabar, ¿eh? Es que no sé cómo, pero Eso sería el 100% del proyecto. así es. El término. ¡Buah! Un evento. Ahí en México la muerte la está hostia. vista muy diferente en México. Tío, nunca he experimentado, nunca he ido a... ¿Has coincidido con temporada de muertos en México? No, porque me fue en noviembre, Es el a 1 de 5 noviembre. días después que hay este Día de la Muerte. Pero en México el Día de la Muerte es una fiesta. Sí, 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 sí. Es muy diferente de aquí. En México tu mueres es como como una fiesta. Sí, La de gente hecho, es feliz. ¿Pero el funeral o que hay una fiesta una vez al año? el Día de los Muertos, que sería el 1 de noviembre, ahí tienen celebraciones de celebrar un poco a los muertos. Pero rollo acordarme de mi primo que murió. Sí, pero casi como si fuese un carnaval, ¿sabes? No Sí. sé, incluso tienen procesos, bailes diferentes y tienen procesos casi de, no sé si desenterrar o... Creo que probablemente es la fiesta más conocida de México, Día de ¿eh? los ¿Hay una Muertos. película La de más- Disney o no? Sí, Sí, la de Coco, Coco. que está... Sí, lo he visto. ¿Que Coco ha muerto? ¿Qué? No sé, me traes nuevo Carlitos. La película y se me llama ya- Coco. Ah, Coco, ¿no? Sí. Ah, vale, no, Carlitos empieza.
Y he dicho yo, que Coco va de esa peli, me la vi. Tremenda mierda. Oye, se me acaba de venir a la cabeza, Antonio, en Halloween te han llegado a decir, hostia, qué buen disfraz. Sí. Me parto los cojones. Algo que sí, yo Halloween, man. En Halloween eres Dios. Sí, yo salí directo a las 8 de la mañana. Es mi día. Claro, y la peña te mira menos en Halloween. Claro. Yo puedo caminar easy, tranquilo. Qué sí, guapo, claro. Sí. Hay gente, ¡guau! ¡Qué bien! Y cuando dices no es un disfraz, Sí, la gente se pone bien loco. Que empieza a me tocar todo. Sí, no, es todo de verdad. es tu día realmente, es el día que Sí, más me gusta. tranquilo puedes salir. Sí, yo puedo comer mucho dulce, tranquilo. Me encanta, qué brutal. Tengo una pregunta que nos han hecho los seguidores que les interesaba, bueno, que ya has respondido más o menos, porque te ha sido complicado todo el tema del carnet, o sea, de tu documentación, todo eso. ¿Te has sacado el carnet de conducir? Sí, lo tengo. Sí, tienes, y Sí. no hubo problemas con No. nada. Hace años que lo tienes, supongo. Ahora yo no lo tengo más porque yo perdí todos ¿Dos puntos? los puntos, sí. Hostia. Bien rápido el chico. Iba muy rápido, ¿no? Sí, a veces yo creo que estoy un poco espacial, pero Sí, tuviste, no sé si quieres hablar del tema, tuviste un accidente en México. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? bien brutal. Bien rápido. ¿Estabas conduciendo tú? No, un amigo. Bien loco. Sí. Casi, sí, bien peligroso. Sí. Sí, mi implante, todo, casi, sí, me rompe toda la piel. Uf. Sí, de lo otro implante que yo tenía. Ah, entonces tuviste que. Te lo quitaron y tuviste que ponerte Sí, otra vez el mismo. Sí. Sí, lo quitar 2 días después porque toda la piel encima se abre y los implantes empiezan a sacar solo. Y ese dolor, yo te iba a preguntar antes que yo lo tengo claro en mi mente, pero el proceso y todo el proyecto ha sido más duro mentalmente porque has tenido que cambiar tu mentalidad, has tenido que ser más maduro, o físicamente en cuanto a puro dolor. Físicamente, sí. Sin duda, ¿no? Sí. Mucho dolor. Sí, mucho. Yo no podría. Yo el dolor no lo aguanto tan bien. Yo a veces cuando yo no me duele es algo raro para mí. Sí, porque yo siempre estoy en cicatrización. Entonces cuando yo no me duele, dice, uy, es raro. no me Ahora, duele. ¿estás bien ahora? Oye, en plan, ¿cuánto hace de la última modificación? No me duele un poquito aquí. ¿Te Un duele un poquito de poquito ahí? cejas aún. Sí, ¿Y un hace poquito. cuántos meses? Mm, ¿Puedo tocar? ¿Sí toca? Ah, sí, 3 semanas. Un mes. Tienes puntos aún Sí, sí. aquí en la esquina, ¿no? Sí. Y eso se te va a caer. ¿Tienes que ir revisando Sí, o la curación? Sí, lo quita solo. Y nunca has sentido, es una pregunta a lo mejor muy tonta, pero nunca has sentido adicción al dolor. Como cada vez que te duele es porque has hecho una mejora, has avanzado. Es algo bueno para ti. ¿Alguna vez, claro, has dicho que siempre tienes dolor? ¿Has sentido alguna vez cuando no te duele, piensas, joder, qué a gusto? ¿O piensas, tengo que pensar en el siguiente paso? Los dos. Cuando no me duele mucho tiempo, yo necesito algo. Claro. Ese sí es un poco como una adicción. Porque ahora... Porque es algo que me extraño. Claro, es que igual que adicción a adrenalina, a cualquier Sí, cosa, al sí, final es- estás acostumbrado al dolor. Creo que no hay casi nadie, bueno, alguien habrá seguro, pero que haya sentido más dolor que a lo mejor tú. Mm, hay mucho peor. Hay Sí, gente- a ver, bueno. Sí, pero sí, habrá sería gente dolor peor. que Hay gente que quiera Pero claro, tenerlo. pero dolor que que has, tiene que has accidente. elegido. Sí. Ah, sí. Claro, dolor Ah. que Lo que voluntario. podrías evitar. Sí. Porque claro, si tú naces con una enfermedad o tienes un accidente o pasa algo, Claro, sí. no tienes la elección. Sí. Pero claro, tú no teniendo dolor, tienes que decir, Claro. voy a hacerlo y tú sabes que te va a doler. Sí. Y por ejemplo, ahora tienes muchas ganas que le das muchas vueltas a la cabeza, por ejemplo, lo de la pierna, ¿es algo que te motive, ¿Qué es lo que tienes en mente ahora de modificación que te vaya motivando? ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que ahora, en tu mente al día a día, qué es lo que te da motivación de, que tengo esta modificación ahora próximamente? Es que me motiva mucho es cómo me ve cambiando. Eso, y cómo me ve,
como el ejemplo de mi mano, cómo mi cuerpo, cómo mi mente se adapta a este tipo de modificación. Es como un reto casi para ti. Sí, yo me gusta como una readaptación. Me gusta esta sensación de readaptación, de ver cómo mi mente se readapta. Es algo bien interesante. Pero realmente te gusta, te gusta ir probando. ¿No? Es como un científico realmente, que estás viendo cómo tu cuerpo, cómo tu mente Sí, reacciona, es se así, adapta. un poquito. Hostia, ha hecho esto, qué curioso. Sí, 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 es así. Es una persona muy curiosa, ¿no? Es así, sí. Y muy reflectivo también, supongo. Sí, porque yo me pregunto por qué tenemos cinco dedos. ¿Por qué no naciste con 3 dedos al final? ¿Por qué? Porque con 3 dedos yo puedo hacer... Pero el más importante es el pulgar. Sin el pulgar Sí, claro. estamos jodidos. Pero, También ¿has porque... notado diferencia? ¿Mucha diferencia con 3 que con 5? No, ¿No? ¿No? yo puedo hacer todo. Sí. Hombre, dicen que el meñique en el pie es inútil, que desaparecerá de aquí a... Que genéticamente el meñique desaparecerá porque no aporta nada. Al final vas a... Sí. Yo nací bueno, así como dato, como los dedos de los pies juntos. Los tengo. Ah, sí. Así, y me los tatué por encima. ¿Qué estás tú? ¿Qué Hace- tiene? mira, lo voy a enseñar. O sea, tengo los dos pies, la misma... En plan, está junto. Esto, Wow, y por aquí me hice esto. estás bien loco. Y en el otro pie lo mismo. Igual. ¿Eres No un- sé por qué. ¿Eres un alien también? No sé por qué. Un es 0,1% bastante curioso. Está empezando. Mira, en este lo mismo. Es que no, Guau. no tiene mucho sentido. la verdad. Claro, ¿está bien? Pero bueno, mira. Y una pregunta, ¿cómo te preparas para tus modificaciones? Pues si tú tienes una modificación importante, hay un proceso anterior y uno posterior. ¿Cómo es la preparación? Yo físicamente me preparo. Sí, yo me gusta hacer deporte, entonces inconscientemente yo estoy preparado para eso. Para hacer ese tipo de operación. Pero mental, sí, yo no puedo prepararme porque yo lo vivo y cuando yo lo hago es en el momento. Entonces, yo no sé cómo, antes de me cortar los dedos, yo no sabe qué va a pasar. Que es cómo me va a adaptar. Yo no sé cómo. Entonces, necesito, cuando yo lo hago, a este momento, yo pruebo todo eso, sí. Se hace raro el no tener dos dedos, porque es una sensación distinta a todas las otras que has modificado. Porque al final las orejas no las controlas. Claro, claro. Los dedos ha sido lo primero Sí. que no... Ahora que Claro. no sientes... Sí, el primer día, la primera semana, el primer mes, sí, es bien raro. Es muy raro, Sí, porque durante 34 años claro. tú vives con eso y después tú lo quitas, es algo es raro. ¿Y esta es tu idea de las manos que te gustaría tener? Sí. ¿O no es la idea final? ¿Quieres las Sí. dos manos así? Sí, las dos, la otra va a ser diferente. ¿La otra va a Sí, ser diferente? sí. ¿Cuál, ¿se puede contar la idea? No, es secreto. Vale, Secreto. vale, vale. Lo siento, pero... No, me gusta que se mantenga Me mola, el... me mola. ¿Y sentías en principio que mandabas información de mover el dedo y no había nada? Sí. ¿O Sí. Qué Sí, locura. como el mambre ¿Qué? fantasma. ¿Y eso te ha desaparecido ya? ¿Ya se te ha acostumbrado? Ahora yo lo siento normal, pero los 3 primeros meses sí yo siento algo bien raro. Es como tienes que reeducar a tu cerebro. Sí. Sí, a de que no hacer ciertas existe esa cosas. parte. Eso es algo que me llama mucho la atención. Sí. Porque- Reeducar tu cerebro a... Sí, porque el Mola. cerebro está... Tenemos algo bien brutal aquí. Es una máquina, sí? pero increíble. Creo que es algo en el mundo, eso es más potente que todo puede existir en este planeta. Sí, eso es número uno. Sí. En cuanto a En todo. memorias, en cuanto a lo En que todo, puede todo. llegar a hacer y conectar. Sí, crear todo. No sé, para mí el cerebro es algo bien ¿Has loco. experimentado con el cerebro? Igual que has hecho con tu cuerpo. No. Me refiero a No es posible, creo. ¿no? drogas, algún tipo de droga para, no sé, alucinógenas o cosas así. Pero al final has probado muchas cosas con tu cuerpo, con la mente también. Sí, ¿En México has probado algún tipo de ritual? sí.
¿Cuáles has probado? Tuvimos hace 2 programas, una chica que vino a contarnos todas sus experiencias de rituales con ayahuasca, Sí, sí, yo todo lo probé. de México. ¿Qué has probado? Ayahuasca, DMT, DMT. sí es algo bien. Es muy loco, ¿no? Wow. DMT. ¿Fue un antes y un después en tu vida? Sí, de verdad que un poquito. Es una medicina ancestral, es algo bien. Para mí es un viaje astral. De verdad, está increíble. Yo no puedo explicar la sensación porque es algo bien, es bien intenso. Es un viaje astral. Yo además yo lo hago con un chamán, con todo eso. Entonces es más intenso, te lleva bien lejos, pero hasta el universo. De verdad, tu alma se va. ¿Tuviste algún mal viaje una- en algún momento o nada? No, yo vi algo bien. Te lo disfrutaste mucho. Sí, sí, sí. Tuve mucha forma, mucha criatura Sí. en el universo que no, wow. No, es increíble. Sí, Al final el DMT es una sustancia que se segrega al nacer y al morir, ¿no? Sí. Claro, de repente experimentarlo, digamos, en tu conciencia, en tu periodo vivo, debe ser... ¿Es lo más fuerte que has probado? es la sustancia más No hay fuerte nada más fuerte que que eso, ¿no? existe. Sí, ¿no? Entonces eso sí es, Lo siguiente es morir, yo creo. En plan, no hay... sí, es así. Sí, sí, no, es que no hay nada más fuerte que... Es- yo no puedo te explicar, de verdad, necesita que... No hay palabras. No hay palabras. Y has comentado mucho que es muy visual en cuanto a imágenes y todo. Desde que, por ejemplo, te has modificado la lengua y todo, ¿has notado también la oreja? ¿Has notado cambios en lo que oyes o cómo escuchas o cómo saboreas? ¿Ha cambiado la percepción del sabor? Porque el sabor no puedo ser, pero No lo notas. yo no lo noto. ¿Y La oreja es un poquito, que oyes menos, supongo? un poco, no menor, pero diferente. Claro, porque al final la función Sí, es un poco. Dirigir el sonido. capta el sonido A lo realmente. mejor escucha más, Capta, claro, porque más viene por aquí. 360. Capta, sí, es así. Más amplificado, más. Global. ¿Te, poco te detrás, gusta un o poquito. te molesta un poco No esto? me gusta porque es algo que nuevo. Es algo nuevo, con una experimentación y me gusta ver, wow, es algo. Yo porque yo con este cuerpo que yo tenía antes, yo me aburre un poquito. Lo siento. No, está guay. Yo estoy así. Y con todo esto no me aburre porque es una nueva sensación, nueva experimentación. Y no te da, porque veo que también, lo has comentado al principio, que tú eres muy, muy curioso, te gusta mucho probar, ver qué pasa en tu mente. Sí. ¿No te da a lo mejor miedo o, bueno, has pensado a lo mejor, yo pienso ahora mismo, que en un futuro, imagínate que todo sale bien, haces todos los cambios, completas tu proyecto, ¿no crees que vas a querer más? ¿Siempre? ¿No crees que Claro, siempre te vas a estar nunca aburriendo. nunca vas a decir, me quedo así? ¿No? De verdad que no sé. Puedo ser, va a pasar eso, o puedo ser no. A ver cómo me voy a ver en este momento. Hostia, me da curiosidad, ¿eh? Claro, yo no creo que nunca estés contento con tu versión o satisfecho, porque siempre querrás probar más cosas, porque en tu naturaleza está ser... Sí, pues puedo ser un día me voy a ir mejor Paramos. terminado. Terminado. Es como un poco como una película. Necesita que se termina. Porque si algo nunca se termina, es como... Es algo sin fin, es algo que nunca te... No sé, Nunca tienes la sensación de que ha terminado y que te ha llenado. sí, así. Que se termina y ahora yo puedo ir en espacio. O sea, un buen final sería ir al espacio. Yo creo que, de verdad que pienso, igual soy un poco ingenuo, que es totalmente viable y posible. Yo lo veo muy posible, la verdad. Más en tu caso, que yo vaya al espacio, lo veo mucho menos probable que tú vayas al espacio. Sí. Yo no creo que vayas, bueno, no creo. La No sé. verdad. Oye, y
¿Has notado que has inspirado a mucha gente a tomar un camino parecido al tuyo? Te hablan, entiendo, oye, quiero hacerlo tal cual. Em, a este nivel no. No a ese nivel, pero a empezar a hacer cosas. Sí. Sí. Como solo un tatuaje. Algo un poco más grande, modificaciones un poco más grandes. Sí. ¿Y les, Sí. les aconsejas? ¿Les dices algo? Entiendo que también es algo que no es para todo el mundo. Sí, no es para todo el mundo. Necesita ser listo en tu cabeza para hacer este tipo de cambio. Porque no es un piercing, no es un tatuaje. Ya. Es algo más Irreversible. impactante, más que puedo hacer, que tu familia puede te rechace, tú no puedes encontrar trabajo, tú no puedes, hay muchos puntos negativos. Si hay algo positivo, pues tú te sientes mejor, te sientes más libre, te sientes todo eso, pero al lado hay muchos puntos negativos que puede pasar. ¿Y tú estudiaste? ¿Qué te gustaba? ¿Qué asignaturas te molaban? ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué cosas a nivel de trabajo? Porque claro, tú trabajaste antes. Antes yo trabajo antes la seguridad, todo eso, pero ahora yo me gusta el arte, me gusta crear, me gusta pintar, me gusta. Ahora yo soy aprendiz de yo soy aprendiz yo me gusta mucho. ¿Estás teniendo buen trabajo con los tatuajes? Sí, me falta mucho, pero ¿Dónde está el estudio en el que trabajas? yo trabajo en Calipso, en Guadalajara, en todos los Calipsos en España. Ahora yo estoy aquí para trabajar a cada Calipso que haya en España. Y es tatuaje totalmente abstracto. Sí, es mi estilo. Sí. Improvisas completamente. Improvisación, abstracto, forma. Y la gente viene y te dice, quiero este tamaño, más o menos, o Sí. cómo es. Sí, es así. Quiero este tamaño. Sí, le gusta. Hostia, me acabo de fijar, hablando de tatuajes, que aquí tienes una calavera. Sí, Está guapísima. Mira, no sé si puedes sí, está un poco. enseñarla, porque claro, yo pensaba que era, pues al final, más tribal, todo negro y tal, pero no, sí. hay una calavera Sí, aquí arriba de oreja. sí, es una amiga en Francia que me la hace hace mucho tiempo. Hostia, un buen tatuaje, bien hecho. Sí, sí, está bonita. ¿Y tatuajes cuántas horas llevará de trabajo todo tu cuerpo? Mm, no tengo una idea. Mucho. Muchas, Sí, muchas. mucho. Para hacerte una pierna, por ejemplo, ¿cuántas horas puedes estar? Porque en la pierna tienes colores, que para la parte de arriba no. Sí, la piel yo me la sé yo. ¿Sí? Sí. ¿Estás tatuado entero? ¿Hay alguna parte que no esté tatuada? Me falta un poquito, sí. ¿Sí? Un poquito detrás, pero falta un poco, sí. ¿Y la parte de las manos te gusta dejarla más o menos limpia de interior? ¿La mano? Sí. Sí, me voy a tatuar con un amigo. Interior también. Sí. ¿Por qué hasta ahora no te...? Sí, pero me voy a hacer algo, sí. Vale. Qué curioso. Me acabo de fijar de que es la única zona visible Sí, blanca, sí. que no esté tatuada. Llama mucho la atención. Sí, pero me gusta este contraste. No, que mola, hay. mola. Yo es que yo me lo dejaba así. Sí, a veces yo pienso, me gusta mucho. Es un contraste, Claro, todo tatuado, de repente. Brutal. porque se ve que hay algo. Si yo tatúo todo, Ya es todo. se ve como que Es hay algo como- humano, por sí, así decirlo. sí. Es como se nota más la diferencia Sí, de lo sí. trabajado. Como el origen, sí. Me gusta que tiene un corazón en la mano. Sí. Es como hay gente que ¿por qué tú no haces todo full black, todo blackout, blackout? Ya. Sí está bonito, pero para mí no, yo me gusta que se ve un poquito la piel detrás. Se nota que hay algo, un poco de contraste. Y hablando ya de pensativo, ¿hubo algún otro nombre que se te viniera a la cabeza? ¿Cómo? ¿Cómo salió el nombre de Claro, Black Alien? Black Al Alien, Black Alien. cuando tú dijiste Black Alien, o tuviste algún nombre a lo mejor, Es bastante intuitivo. No, Black Alien Sí. es de mi cabeza, sale de mi cabeza. ¿lo tenías claro? ¿No tuviste duda? Es decir, ¿tú dijiste me voy a poner un nombre y tal? ¿O fue...? Sí, directo. Yo lo pensaste. Porque yo quiero, antes de empezar, yo sabía que yo tenía toda la cabeza negra. Entonces, con los aliens es algo que me llama mucho la atención desde pequeño.
El Black Alien es un Sí, a nombre ver. perfecto. Encaja. ¿Te tienes que afeitar mucho la cabeza o Sí, siempre. sale mucho pelo? O sea, Sí, es diario, te levantas, forma parte de tu rutina. sí. Sí. Y barba no te dejas nunca. ¿Dónde? ¿Barba? No te Sí, dejas a veces. nunca. Está guay con barba, yo creo que puede estar Sí. chulo. ¿Te sale mucha? Sí. Me Con gusta. barba frondosa Sí, puede la- tener un buen look. Sí, me gusta. Joder. Oye, qué guay, macho. Me parece increíble. Es una locura. Nos cuentan por aquí si podrías enumerar uno por uno más. Bueno, uno por uno. No sé si tienes 200. Las modificaciones que has hecho. Porque al final hemos hablado mucho pues, de todas. Pero si podrías decir rápidamente. Pim pam pum. Por encima, si quieres. ¿Cuáles tienes las modificaciones más grandes? Sí, cabeza, boca, lengua. La modificación más grande que yo tengo, No, en general. si ¿Cuáles son puedes- las que tienes? O sea, ¿cuántas habría? ¿Y 10, 20? que existe. Sí, Sí, ¿qué tienes? ¿Qué ya tienes has tú? hecho. Ahora Que mismo. yo tengo. Uf. Wow. Mucho, porque antes yo tenía 40 implantes en la cabeza. 40. Sí. Entonces, Porque el implante de cabeza no se ve mucho la cicatriz. Es corte y interiorizar ahí Sí. la prótesis. sí. Antes yo tenía 40 implantes. Es mucho 40 implantes en la cabeza. ¿Y te lo sacaron Sí. y te han puesto ahora esto? Sí, entonces no, es mucho modificación, porque un implante es una modificación. Ya. Cuando tú pones el implante, tú haces una modificación porque ¿Y fuera de la cabeza? ¿Son manos? Los Manos, brazos, ¿te dolían brazos, mucho los brazos? Porque son todo. grandes. eso, sí, Sí, dolían mucho los brazos. Notas la piel Sí, que duele mucho. tira. Sí. sí. ¿En el pecho tienes algo o no? No, pero pronto sí. Pronto sí. sí. ¿Algún teaser que puedas dejar? No desveles mucho, pero algo que puedas... Una pista. Una pista Implante en la cabeza y me voy a quitar Pezones. las pezones, sí. Detrás me voy a poner un implante, detrás, sí. en la espalda. No, detrás, Ah, en la teta. sí. Ah, en las tetas. Sí. Vale, vale. Qué bueno. Qué locura. Joder. La verdad, yo estoy alucinando, pero para bien. Y me gusta porque se te ve súper sensato, súper tranquilo. Claro que, al fin y al cabo, Yo creo que todo el mundo que habla contigo un poco después se lleva una impresión Sí, sí, totalmente contraria, da igual lo que Obvio. pensaba de primeras. Estarás acostumbradísimo a que en cuanto hables con la gente, Sí, se cambia la... cambia la percepción Sí. siempre. Es que la gente, mucha gente de verdad se piensa, no, está loco. Sí, mucho, mucho. Yo cuando digo, "Hombre, es una persona normal, ¿sabes? Rollo, hablas con él, no pasa nada, ¿sabes? Igual te cuesta más entender porque no hablo francés y no podemos fluir muy bien, Ya. pero si hablásemos francés ya el podcast en francés supongo que sería increíble. Sí, lo Pero bueno. siento, es el No, problema. no, que va, si no, Mi no es tu español, culpa. yo no puedo ir tan lejos como yo quiero. Sí, hablar. está perfecto, está perfecto. no está muy bien. Yo en un año no había aprendido ni la mitad ni un quinto. Buen nivel. Ah, gracias. Pues nada, señores, oye, muchísimas gracias por venir. Nos Tenemos cuentan por aquí que... tenemos varias cosas Bueno, que la hacemos. pregunta... Hay una sección aquí donde el anterior invitado escribe una pregunta para el siguiente Sí. sin saber quién es. Tú escribías una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién es. Entonces, no sé si Nil puede... el anterior... El anterior preguntó si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿qué preferirías? Si yo puedo viajar en el pasado, un viaje como viajar en el tiempo. ¿Puedes ir en el tiempo o al pasado o al futuro? en el futuro, sí. Al futuro. Sí, porque wow, yo me gustaría ver cómo la vida va a ser en 200 o 300 años atrás de ahora. Porque va a ser evolucionado todo. Porque la vida evoluciona como antes. Todo los hombres prehistóricos, todo eso es un cambio. Es posible que si tú viajases en el futuro, Sí, me gustaría. habría una época donde no llamarías la atención. Eso Sí, es puede posible. ser. Sí, seguro. Es verdad. Seguro, Es es segurísimo. En 200, 300 años O más. o más. Te vas al año 3000. Sí, no, va a ser algo. Yo lo veo. Yo lo veo bien robótico todo. Sí. Sí, yo lo veo algo bien mezclas. robótico. Con muchas tecnologías, todo. ¿Por qué va a pasar eso al final?
¿Crees que en unos años se te verá como un adelantado? ¿Una persona que iba adelantada a su tiempo? ¿Cómo? En unos años, cuando todo esto ocurra, en muchos años, ¿crees que se te podría llegar a ver como un adelantado a su tiempo? O sea, hay gente que hace cosas antes de que ¿Sí? sean lo Sí. normal en su época. ¿Puedo ser? Puedo ser. Perfectamente, sí. Sí. Una última pregunta que me ha surgido, que te he visto que tienes una parte en triángulo sin tatuar, Sí. que me recuerda bastante al símbolo Illuminati. No sé si tiene nada que ver, pero me gustaría preguntarte si crees que hay algo. Todo eso hasta aquí, es un símbolo, un crop circle. Los crop circle es el símbolo que hay en el campo muy grande. No sé, Cuando hay un alien, cuando hay Eso. algo... Para Así es. hacer... Vale. es un símbolo, un símbolo universal, ¿no? alienígena. Sí. Es verdad. O sea, no Sí. es para Eso hacer pasa la mucho en llamada, las sino películas, para... se ve mucho. Así es. Cuando... Claro. Vale. Sí, es un símbolo que yo... Hombre, encaja mucho. Sí, es un símbolo de eso. Un crop circle, sí. Muy guapo. Muy bien. Qué guay. pues- Tenemos un regalito por ahí, Neil. Sí. Un regalito para ti. Nada, sobre todo gracias por haber venido, Antonio. Esto es un detalle muchas que gracias, tenemos con los invitados, ¿vale? Muchas gracias. Tenéis las redes sociales de Antonio en todo, en todos los lados en que encontréis el podcast. Gracias por venir. Sí, a ti, una de vez verdad. más. Antonio, ha sido un placer, la verdad. Joder, que la ha venido entrevista es desde una única. México. Sí, Se quedará una temporada en España. Sí, de verdad, muchas gracias. Pásate por el podcast, la verdad, un placer muy interesante. También yo creo que mucha gente se habrá sorprendido, Sí, porque yo me he sorprendido, Ujú. y mucha gente más. Así que, oye. Y me gusta mucho sobre todo el mensaje de que al final también lo tuyo es un ejemplo para que la gente no se sienta mal, ¿no? Por ser diferente o por hacer cosas, sea lo mínimo. Tú eres el ejemplo máximo, pero, joder, si tú lo llevas y tú lo haces y tú lo llevas para adelante, vamos, me parece genial y creo que la gente sí que le puede dar mucha fuerza a eso. Sí, está bien. Sí. Pues nada, señores, muchas gracias a todo el mundo por estar ahí en el podcast. Nos vemos la semana que viene con otro episodio más de Club 113. Adiós. Adiós, amigos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bottle P.